Muy buenos días a todos. Nos da verdaderamente un gusto, una satisfacción y hasta orgullo tener estudiantes inquietos, interesados en el saber, en el conocimiento, y esta es una ocasión precisamente para que nosotros podamos construir conocimiento colectivamente, porque es un evento interactivo, es un evento donde nos importa en primer plano conocer acerca de uno de los temas más relevantes que actualmente se discute en otras esferas. Lamentablemente en México no, y no en esta facultad, pero en muchas latitudes es un tema que se ha puesto o colocado a la vanguardia en la investigación, no solamente en el área, en el campo de conocimiento de la comunicación, sino específicamente en el área de conocimiento de la política, de la comunicación política. Y concita perspectivas desde diferentes disciplinas y también enfoques metodológicos distintos, porque están implicadas asuntos acerca del individuo, de su subjetividad, del funcionamiento del cerebro, del funcionamiento de la relación de la conducta cerebro con la de los demás, ¿sí? Y en aquel sustrato en el que todos tenemos mucho en común y funcionamos y operamos en términos de percepción, en términos de construcción simbólica, en términos de pensamiento abstracto, de manera similar, bajo patrones similares. Y es la manera en que ahora vemos el mundo de la política, con un ambiente y un contexto en el que finalmente estamos mejor equipados y más habilitados en términos tecnológicos y técnicos para procesar gran información, para interpretar y conectar información con información precedente, para representarnos simbólicamente el mundo y también involucrar nuestras emociones. Y la política pasa también por las emociones. La política no es una cuestión de razón, ni pura ni neta, porque además eso no existe en la conducta humana, ¿no? Todos los seres humanos actuamos racional y emocionalmente a la vez, todo el tiempo y ante todas las circunstancias. Y eso implica un desafío, un reto al conocimiento de las ciencias sociales en general, pero especialmente del comportamiento político. Y estamos aquí justamente para tratar de dilucidar parte de ese tipo de agenda y de temas. Y nos honra que en el marco y como parte de las actividades del programa de investigación e innovación científica que apoya la Dirección General de Personal Académico y que ha sido avalado también por nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se denomina PAPIT IN 307-718, Participación y Comunicación Política en el Entorno Multimedia, Escrutinio Ciudadano, Aprendizaje Político y Opinión Pública. Y este programa se honra con la visita académica del doctor Ángel Luis Rubio Moraga. Él es profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Global y es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, doctor Rubio. Él dictará una conferencia que para nosotros no hemos tenido ningún empacho en denominar magistral, por el nivel de conocimiento, de tratamiento del tema y por toda su talla y estatura. Él tiene toda una obra y una de las ventajas y de los beneficios que encontrarán quienes registren su asistencia y nos hagan constatar su interés es justamente que distribuiremos su material, el material del artículo, lo que tiene publicado el doctor Rubio respecto a neuropolítica, ¿sí? El nombre de la conferencia hoy es Neuropolítica, el conocimiento del cerebro como base de las nuevas formas de hacer política. Está dictada por él. Antes, quiero también dar la bienvenida y también expresarle mi agradecimiento en este evento académico a quienes nos acompañan y presiden junto con su servidor. Está con nosotros el doctor Maximiliano García Guzmán. Él es jefe de la División de Estudios Profesionales aquí en mi derecha. Bienvenido, doctor. Gracias. A él lo hemos invitado también, además de inaugurar el evento, a
participar en la mesa redonda, que será el evento inmediato posterior a la conferencia magistral dictada por el doctor Rubio. Nos acompaña también el doctor Iván Islas Flores, que es el coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, quien ha dado su auspicio y su apoyo para que tengamos todas las facilidades para que también este evento tenga lugar, convencido de que tanto el PAPIT como el evento específicamente, la conferencia del doctor, tendrá beneficios para la comunidad universitaria de nuestra facultad. Gracias, Iván. Nos acompaña también una académica prestigiada, reconocida, de larga trayectoria, la doctora Carola García Calderón, que imparte también clases en el posgrado, en el caso de comunicación política. Ella ha preferido esa área. El profesor Leonardo Figueiras, a quien invité también al evento, a la mesa redonda, y que ha venido desempeñando una labor de liderazgo en el campo de comunicación política en el área. Ofrezco una disculpa por estar enfermo. Pero bienvenida, doctora García Calderón. Nos acompañan varios profesores, distinguidos profesores del área de comunicación política, que han visto con beneplácito la realización del evento y han resueltamente y sin mezquindad brindado todo su apoyo para que se les convoque y ustedes puedan tener acceso a este tipo de eventos. No siempre la difusión meramente visual a través de carteles, etcétera, a través de las redes sociales es suficiente, sino por eso es el sentido de comunidad académica. Y nosotros aquí todos presentes somos comunidad académica y estamos haciendo comunidad académica con este evento. Entonces, bienvenidos a todos, a mis queridos colegas profesores que respondieron a nuestra convocatoria, a nuestro llamado, al interés de promover entre sus alumnos este importante tema. Bienvenidos y gracias. No quiero mencionarlos para no omitir alguno. Están aquí presentes y ustedes fácilmente pueden distinguirlos. A todos ellos también les pido que les brindemos un aplauso. Sin más, voy a explicar rápidamente. Es muy sencilla nuestro procedimiento. En primer término, daremos lugar a la conferencia magistral. Al terminar, yo le he concedido, y espero que ustedes me respalden, o sea, todos ustedes, no sus profesores, sino ustedes. Aquí la palabra la tienen ustedes por su interés, ya están aquí, y eso me demuestra que están participando de la actividad. Que se puede extender, ¿sí me explico? Que no se sienta apresurado, agobiado, y entonces no le he marcado un tiempo delimitado para su exposición. Al término, entonces, no sé qué hora sea, pero al término bueno, dentro de un límite, sí, porque estamos programados, sí, en el evento hasta las 13 horas tenemos la disponibilidad del local, de la sala. Al término de la conferencia del doctor, haremos una mesa redonda en la que vamos a participar varios de los académicos que yo he invitado dentro del proyecto de investigación que tengo el honor de presidir, que como ya les he dicho, se gira en torno a la problemática de participación y comunicación política en el entorno multimedia, ¿no?, de comunicación. Bien, sin más preámbulo, en esa parte de la mesa, por cierto, pues ustedes siéntanse con toda libertad de participar al término de una primera sesión de no más de 20 minutos de intercambios entre los panelistas, ¿sí?, para que demos lugar a comentarios y preguntas que ustedes puedan tener. Yo les pido que, por favor, registren sus intervenciones para que al momento en que se dé lugar a ellas sean muy precisos, ¿sí? Sin tanto rollo. Sin más preámbulo, doctor Ángel Rubio Moraga, voy a pedirle al doctor Maximiliano, perdón, al doctor Islas Flores, que haga una presentación. Sí. Bueno, creo que no tiene... ¿Se escucha o no? ¿Sí? Pero ya lo hice. Te paso.
Bueno, pues muchas gracias por su presencia, muchas gracias por las palabras de Daniel Peña. También agradezco la presencia de Ángel Rubio, vicedecano de la Facultad de Información de la Universidad Complutense, y también al doctor Maximiliano García, jefe de la División de Estudios Profesionales, quien desde que entró ha apoyado a la coordinación que estoy encabezando actualmente. Y también agradezco la presencia de la doctora Carola García, reconocida académica de larga trayectoria. A todos los presentes, quisiera subrayar varias cosas rápido porque si no nos vamos a detener mucho antes de la conferencia. Pues expresar un gusto por este tipo de eventos dentro del centro de estudios, porque muestran la actividad de los académicos que están ahora ocupando los espacios de tiempo completo. Y en este caso al doctor Peña, quien atinadamente ha seleccionado y ha propuesto temas de vanguardia que van a tener mucho beneficio para la comunidad estudiantil. Por otra parte, también quisiera comentar ya un poco relacionado con lo que va a platicar el doctor Rubio. Quisiera decir que el futuro nos ha alcanzado. Ya no solamente estamos hablando de una transición en la que la tecnología iba a ser como, estábamos en ese inter, ¿no? En el que la tecnología nos estaba avisando de cosas nuevas, sino que ahora pareciera que lo estamos viviendo y ante eso pues hay una responsabilidad de dar causa a los temas que los futuros comunicólogos y futuros científicos sociales van a llevar a cabo. Hace unos 15 años llegó a mis manos un libro cuando estaba haciendo los estudios de maestría, en donde más o menos en el que se hablaba de las ciencias de la cognición. Era de un profesor chileno que después hizo un doctorado en Harvard, Francisco Varela. Y a partir de ahí me interesé muchísimo en el tema de la inteligencia artificial. Y mis alumnos de lenguaje y de semiótica seguramente recordarán alguna de sus lecturas, pero también ciertas referencias que hacíamos en aquellos años a lo que iba a ser el futuro, a lo que se venía. Actualmente, bueno, pues ya hablamos de todo lo que ha implicado el nacimiento de los distintos dispositivos y el nuevo ecosistema mediático en el que estamos inmersos. Eso tiene implicaciones no solamente como herramientas o no solamente como materia para poder extender nuestras capacidades como humanos, sino también tiene muchas implicaciones de otra índole. Termino diciendo que estas implicaciones del uso de la tecnología son tan relevantes que no podríamos visualizar ahora sus alcances tan nítidamente. Yo creo que sí debemos de trabajar y creo que eso es lo que estás haciendo, Daniel, y lo que hace el doctor Rubio en describir para poder después incidir y para poder cambiar las cosas en todo caso o para poder manejarlas. Pero yo quisiera hacer también un exhorto en que no debemos olvidar el sentido ético que está detrás de todo esto de lo que estamos hablando actualmente, ¿no? Así como la tradición grecolatina lo decía desde hace muchos siglos, el binomio entre la ética y la política es tan relevante y tan crucial actualmente que después de escuchar todo lo que viene y todo el futuro, es pertinente regresar a este planteamiento. A nombre de la directora Angélica Cuellar Vázquez, quien me encargó estar aquí, y a partir de la invitación también de Daniel, doy la más cordial bienvenida a ustedes y al doctor Rubio para que inicie este evento académico. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Max. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues agradezco mucho la invitación que me hizo llegar el doctor Daniel y el doctor Iván Islas para estar con ustedes el día de hoy para pues complementar la presentación e inaugurar este programa de eventos que está pensado para ustedes y que ustedes puedan conocer
los nuevos temas que se están manejando en su área de especialidad, que son las ciencias de la comunicación. Para la facultad siempre es un reto, pero sobre todo un gran compromiso el hecho de que sus académicos puedan desarrollar investigación en temas de frontera, como actualmente lo está haciendo el doctor Peña, como ya lo comentó Iván, pero sobre todo es muy importante para la facultad el hecho de que ustedes puedan conocer de primera mano no solamente esta investigación que es muy novedosa en el campo de la comunicación política, sino también que esto nos permite situar el papel que tiene la facultad en la discusión de este tipo de objetos de estudio. Es un acto que resume muchos de los propósitos de la facultad, como lo es la investigación de frontera, pero también una perspectiva transdisciplinaria, como ya lo decía el doctor Peña, pero también una colaboración interinstitucional e incluso internacional por la procedencia del doctor Rubio, que nos acompaña desde la Universidad Complutense, y se suman aquí un conjunto de elementos que la facultad celebra ampliamente porque eso nos da cuenta de cómo hemos recuperado cada vez más la centralidad como comunidad académica en la discusión de temas sobre las ciencias sociales, y en particular me parece que lo que ustedes van a analizar aquí el día de hoy es fundamental para entender mucho de lo que actualmente ocurre en nuestro país y desde luego en otras partes del mundo. Ustedes como especialistas en la comunicación, sobre todo interesados en la comunicación política, saben que no se trata solamente de un tema de retórica, sino que la comunicación implica significados, implica interpretaciones, pero particularmente implica valores que son los que le dan sentido y contenido a la interacción humana, y creo que en ese sentido la conferencia sobre neuropolítica que van a escuchar y posteriormente las mesas redondas sobre subjetividad en la comunicación resultan elementos clave para entender los procesos de interacción social que nos caracterizan hoy en día, sobre todo a partir de la tecnología, como ya lo decía el doctor Iván. Y en ese sentido, pues para mí es un gran gusto darles la bienvenida también a este evento y sobre todo pues hacer pues esta especie de inauguración informal sobre el programa de eventos que van a tener, esperando que los resultados sean los mejores y que sea el primero de muchos ejercicios que se puedan desprender de este interesante proyecto de investigación que encabeza el doctor Peña. Nuevamente bienvenidos, aprovechen al ponente, ahora sí que en el buen sentido de la palabra abusen de él, de los conocimientos que tiene y sobre todo pues establezcan esa interacción que se espera de un grupo de especialistas en esta materia. Muchas gracias y pues que disfruten este programa de eventos, el cual pues ya queda oficialmente inaugurado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muy rápidamente, antes de cederle la palabra, solamente quiero hacer una breve reseña de... yo agradezco a los dos académicos que desempeñan funciones directivas en nuestra facultad y ellos han pedido que les disculpemos por sus tareas que ya tenían programadas y demás. Así es que muchísimas gracias por estar. Gracias. El doctor Ángel Rubio Moraga es doctor en Ciencias de la Información, es licenciado antes fue licenciado de la rama de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Tecnologías de la Información, Internet y Periodismo Digital. Una de sus líneas iniciales y principales, ha escrito varios artículos sobre el tema de las funciones y los cambios que ha experimentado la figura del periodista ante el nuevo reto digital, libertad de expresión en la red, ejercicio de derechos y deberes del ciudadano en Internet, la evolución de la sociedad de la información en España, que ustedes saben que ha sido una área en donde sistemáticamente el país, a través de sus distintas universidades, se ha encargado y ha cometido como una política académica y pública, ¿no? Estar monitoreando y diagnosticando qué impactos y qué desarrollo tienen, qué características el uso de las redes sociales, en general de las telecomunicaciones, porque las redes sociales no son más que una parcela minúscula dentro de todo el mundo que significa la sociedad de la información y del conocimiento. Bien, él ha participado también en la sociedad de información en España y en el ámbito nórdico, de los países nórdicos. En ese sentido, ha publicado 2 libros, Industrias Culturales, se los doy por si alguien quiere registrar para su lectura posterior. El modelo nórdico como referencia en España, junto con la autoría de otro especialista muy reconocido, Mariano Cebrián y Javier Maestro, editados por la Editorial Comunicación Social en 2011.
Y también ha escrito el libro La sociedad de la información en los países bálticos, bajo el influjo del modelo nórdico, editado conjuntamente también en coautoría con Mariano Cebrián y publicado por Gedisa en el año 2009. Él es coordinador también de una serie de libros sobre prensa y periodismo especializado, sobre historia y realidad actual, editados por el grupo editorial Henares, una importante editora académica. En coedición con Alianza Editorial, en 2014, escribió el libro Historia de los medios de comunicación, junto con Carlos Rueda, otro académico muy destacado, que trabajan conjuntamente, y Elena Galán. Y también el libro Historia actual del mundo. Es un texto editado por Síntesis, más reciente, de 2016, que también en coautoría con Carlos Rueda, José Antonio Sánchez Román y Andrea Donofrio. En la actualidad, él forma parte de varios proyectos de investigación en comunicación e investigación en los ámbitos de comunicación y sociedad de la información. Por ejemplo, el proyecto que trabajó por encargo y en beneficio del Ministerio de Competitividad Económica de España, del gobierno español, que se conoce con el título Diccionario de Símbolos Políticos y Sociales, Claves Iconográficas, Lugares de Memoria e hitos simbólicos en el imaginario español del siglo XX, ¿no? Suena bastante interesante, muy ambicioso también, ¿sí? Entonces, ya por ese hecho, valdría la pena. Que ha sido dirigido por el académico Juan Francisco Fuentes Aragonés. La televisión y cultura popular durante el franquismo es otra obra, programación, programas y consumo televisivo. Ese es más histórico, da cuenta del periodo 56-75 del siglo pasado, dirigido por Julio Montero Díaz. Las industrias culturales, al que ya me he referido, dirigido por Juan José Fernández Sanz, perdón. Y neurocomunicación, gestión de la comunicación social basada en las neurociencias, experimento de creación e inteligencia conectiva o escamas, dirigido por Jesús Timoteo Álvarez. Ha impartido diversos cursos, seminarios y clases en doctorado en universidades del país, de procedencia de España, Málaga, Castilla-La Mancha, Segovia, pero también en otras universidades internacionales en Francia, Lituania, México y Brasil. En este último ámbito ha hecho algunas estancias, algunas prolongadas. La que hace a México fue muy rápida, relativamente corta, y muy fructífera, me dice. Bueno, sin más, ahora sí dejo con ustedes al doctor Ángel Rubio Moragas. Adelante. Buenos días. Bueno, no sé si al final del aula se me oye sin micrófono, porque si es así, casi preferiría no utilizarlo. Si no, lo utilizo sin ningún problema, pero ya me esclavizo a dos cosas, una la silla y otra el micrófono, que no son parte de, digamos, mi acervo académico a la hora de hablar. En cualquier caso, se me oye mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, ante todo, buenos días y muchísimas gracias, doctor Peña Serret, por la invitación, por la magnífica presentación. Yo creo que todos los aquí presentes, después de haber oído el currículum, lo que estarán diciendo es exactamente ¿y este señor a qué se dedica en concreto? Y es una de las cosas que me persigue desde que inicié mi carrera académica. Bueno, ante todo les tengo que pedir disculpas por una cosa antes de proceder con los agradecimientos, y es que, por utilizar un símil futbolístico, yo no he hecho ni la pretemporada, con lo cual estoy desentrenado. Y tengo que reconocerles que ante este público lo primero que he sentido cuando iban pasando y pasando ha sido una enorme presión. Una enorme presión porque, o bien por interés o bien por fuerzas de la naturaleza, encontrarse, pues prácticamente cuando están iniciando el curso, un auditorio repleto. Prometo para los que están sentados en la escalera y los que están de pie que no me voy a alargar demasiado, así que su suplicio será breve. Pero insisto en que estoy desentrenado y eso puede hacer pues, que probablemente tenga que mirar en más de una ocasión de las que a mí me gustaría una pequeña chuleta que también les he puesto ahí para que puedan seguir de forma un poco más lineal aquello que les voy a comentar. Aparte si algún término que utilice pues desconocen o les suena raro,
no duden en levantar la mano. Acá tienen un nombre que creo que el otro día, además, la doctora Susana González Reina o el doctor Daniel Peña me comentaron, pero no recuerdo. La chuleta es aquello que ustedes utilizan para que el profesor no les vea mientras copian un examen. Por ejemplo, no recuerdo el término exacto que utilizan acá. Digamos que sería la guía que guía mi exposición. En ese sentido, y por no alargarme demasiado, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la asistencia, por esta asistencia masiva. Les aseguro que es algo de que en estos últimos días en los que hemos podido compartir muchas experiencias, hablando de periodismo, hablando de símbolos, hablando de política, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, nos hemos dado cuenta, lo cual tampoco me sorprendía, que no en vano, pues somos países hermanos y que tenemos muchas similitudes, pero esta no lo es. Es decir, cualquier convocatoria, cualquier conferencia que se hiciera en la Complutense, difícilmente reuniríamos a más de 10 y sería obligándolos. No vamos a hacer aquí un recuento de cuántos están en esa situación, pero agradezco enormemente esa asistencia y sobre todo el detalle que, sabiendo que vengo de Madrid, encuentro una camiseta del Real Madrid por allá, que es un detalle para la presencia. Bien, no me largo demasiado, simplemente sí que quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Daniel Peña por la invitación, también a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y a la UNAM en sí misma, porque aunque no es mi primer viaje a México, sí que es mi primera estancia en la UNAM y me voy, de hecho regreso a España dentro de apenas 3 días, con una estancia de lo más fructífera en la que he podido compartir todo tipo de experiencias con el profesorado, con los alumnos y con ganas, evidentemente, de volver lo antes posible, siempre y cuando hoy no haga excesivamente el ridículo. Y me vuelvan a invitar, que espero. En cualquier caso, también ustedes están invitados cuando así lo consideren. Yo creo que a veces ya me paso de generoso y algún día me van a tomar la palabra y se van a presentar todos en la Complutense. Ojalá y sea así. Ojalá y sea así, porque también creo que una forma de crear conocimiento y compartir vivencias es esa. Conocer lo que se hace en otras universidades, en otro país y ver que realmente tenemos, pues eso, tantos puntos en común. No me alargo más en presentaciones e insisto en mi agradecimiento a ustedes y a los aquí presentes en la mesa y prometo, como decía al principio, ser breve para no hacerles sufrir demasiado. De hecho, una cuestión que sí que quería comentar y que probablemente dificulte el seguimiento de esta conferencia es que yo tengo, entre mis muchos defectos, uno de ellos es que tengo que caminar. Tengo que caminar mientras hablo y atarme a una silla hace que en ocasiones pierda el hilo de lo que estoy haciendo. Para no perderlo, pues voy a seguir mi chuleta, fundamentalmente porque es la única forma que tengo de ajustarme al tiempo. Además, y aunque el doctor Peña ha comentado que no me iba a sentir presionado por el tiempo, no quiero alargar en exceso y ceñirme a los contenidos. El otro defecto es que, como verán, en cuanto empiecen a pasar, y creo que os voy a tener que rogar que le vayáis dando la tecla, las presentaciones, mi otro defecto es que soy incapaz de sintetizar. Con lo cual, mis presentaciones están plagadas de texto. Casi por un lado mejor, porque así, aparte del artículo, si el doctor Peña lo considera oportuno, también puede compartir con ustedes la presentación, que creo que sintetiza bastante el contenido de ese otro artículo, de esa otra obra que probablemente les compartirán. En cualquier caso, y como estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, yo soy periodista de formación, por eso decía que quizá la pregunta clave sería exactamente a qué me dedico. Y quizá por la transversalidad de la comunicación, o quizá por la transversalidad de mi interés y mi, digamos, curiosidad, he acabado tocando muchos palos y uno probablemente de los que más me ha interesado, más me ha enganchado y al que realmente siento un apego tremendo, es todo lo que tiene que ver con los cambios que se están produciendo en el ámbito de la comunicación política. En este sentido y en las últimas décadas, y muy al hilo de lo que ha ocurrido en su ámbito, en el ámbito de la comunicación, yo creo que no ha habido un sector que haya experimentado una revolución tan radical, tan drástica y que haya provocado un cambio de patrón en todos los sentidos, en la forma de ejercer la comunicación. Si están estudiando comunicación para periodista o para comunicación audiovisual, no tiene nada que ver lo que van a hacer en su futuro cuando se desempeñen profesionalmente con lo que se venía haciendo en los últimos 10, 15 o 20 años. Ha cambiado todo por completo, hasta el punto de que ni siquiera los propios medios saben exactamente qué ha cambiado y sobre todo cómo afrontar el cambio. Viven en un patrón que todavía diríamos es el viejo patrón de Pulitzer y Hearst, en los medios de comunicación de masas. El quinto poder o el cuarto poder, según las democracias, en el que
intentan influir, intentan ejercer un poder que realmente, incluso a día de hoy en la comunicación política, siguen teniendo. Los medios de comunicación son muy importantes como filtro de lo que precisamente hoy les voy a comentar. Como esa variable, digamos, o ese factor radical que es lo que ha cambiado la forma de ejercer la comunicación política y que no es otra cosa que la empatía. Bueno, pues los medios de comunicación tienen un papel muy importante a la hora de filtrar por qué sentimos empatía hacia un candidato, por qué nos sentimos atraídos, por qué votaríamos a un candidato y no a otro, etcétera, etcétera. Esos cambios en la comunicación, evidentemente, también han tenido su reflejo en el otro ámbito de la comunicación, la política. Hemos pasado de un discurso cerrado, el de los candidatos, los líderes políticos, los partidos políticos que buscaban el convencimiento en masa de una sociedad, de un sector, de un pueblo, de un país, a través de un único mensaje que cada cual interpretaba según sus valores, según su sociedad, según su educación, pero que no era del todo efectivo, no era del todo eficaz. De hecho, la estrategia de gran parte de las campañas electorales era más que dudosa, fundamentalmente porque era un único mensaje, intentando tocar todos los intereses de esa sociedad, de ese público lector, pero poco eficaz a la hora de cambiar la capacidad de decisión de un elector. Siempre se piensa que una campaña electoral tiene como principal objetivo captar nuevos electores, cuando realmente y a través de ese discurso cerrado la función fundamental es convencer a los ya convencidos. O mejor dicho, no perder a los ya convencidos. Porque la captación de nuevos electores es realmente complicada. Porque cada elector tiene una serie de intereses particulares. Es un elector individual que toma una serie de decisiones de forma individual. O al menos eso creemos. Yo creo que todos ustedes, en el momento en el que han alcanzado la mayoría de edad y han podido votar, son conscientes o han pensado y reflexionado largo y tendido por quién van a decantar su voto. Y se sienten orgullosos y, en cierta forma, su cerebro les premia, les recompensa por pensar que finalmente su decisión ha estado motivada única y exclusivamente por sus razonamientos. No sé si al final de esta conferencia, que dudo mucho que llegue al nivel de magistral, podrán reflexionar si realmente eso ha sido así. Si no han sido otros muchos factores los que han condicionado incluso su forma de razonar su voto. Son muchos los factores que determinan la elección de cualquier decisión. Evidentemente, también una de las decisiones más difíciles es la de optar por un voto. Y en ese sentido, la comunicación política ha abandonado ya, o más que abandonar, digamos que ha transitado hacia el terreno de la comunicación privada. Ha entrado de lleno en el ámbito de la esfera privada. Frente a esos discursos cerrados, orientados a una masa, a una sociedad, a través de los medios de comunicación masivos, hoy en día lo que se busca a través del discurso político, a través de una estrategia de comunicación política, es sobre todo impactar y captar a un individuo individual, llegar a él con un mensaje eficaz, que le preocupe y que se sienta sobre todo, como probablemente a ustedes les ocurrirá en muchas ocasiones, a nadie nos gusta recibir una carta, digamos que estandarizada, en la que se nos trata como sujetos o como números. Hola, estimado tal. Lo que nos gusta realmente es que lo que nos diga la carta es algo que realmente es nuestro y solo nuestro. Que nos tuteen, que nos hablen y que nos cuenten mi problema, no el problema de la sociedad. Yo quiero que mi candidato electo o votado realmente se preocupe por cuáles son mis problemas, que probablemente son comunes a una gran parte de la sociedad, pero al menos que a mí se me expliquen los míos, se me digan cómo se van a solucionar. Y en ese sentido, el nuevo mensaje de la comunicación política busca impactar y captar a ese individuo, busca también apelar a la subjetividad del individuo, no a la razón necesariamente. Como decía el doctor Daniel Peña, las emociones son cada vez más importantes, siempre lo han sido, nunca han dejado de serlo. Pero realmente nos hemos engañado siempre pensando que es la razón la que tiene el último punto a la hora de tomar una decisión. Las emociones tienen un papel mucho más importante del que probablemente le hemos dado. Buscan una respuesta no necesariamente racional, que, como decía y veremos después, hacen que nuestras emociones sean las que vayan un paso por delante, sobre todo porque la decisión electoral es una decisión compleja. Y la razón maneja una información limitada, la que casi siempre nos dan sesgada los medios de comunicación o los propios políticos. Nosotros tenemos mucho más, tenemos memoria, tenemos un inconsciente que también tiene que ver en ese proceso de decisión. Y también lo que busca este mensaje individualizado es alejar al individuo de las reclamaciones colectivas. Que el individuo actúe como tal, de forma individualizada, lo que el doctor Peña me comentaba antes de una vuelta, o mejor dicho, una apuesta por la agenda humana. Por el individuo como tal, como sujeto, como el lector, no como miembro de una masa condicionada o dirigida por los medios de comunicación, por la sociedad de consumo. En ese sentido, podemos pasar un par de presentaciones, porque ya voy por la segunda o la tercera, creo. En ese sentido, se ha cambiado el discurso, ha venido motivado, por un lado, por la importancia y por la
imbricación de la psicología. Una psicología que permite apelar al inconsciente, que el votante sucumba al impacto, al mensaje político, o que redoble su compromiso con el mensaje que ya tenía asimilado y que prácticamente creía a pies juntillas. Pero en este sentido, ese cambio de discurso ha venido motivado sobre todo por la irrupción de las ciencias de frontera, de las neurociencias en particular, y todo lo que han aportado. Imagínense, en los últimos años, aproximadamente en los últimos 40 años, hemos conocido más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. De hecho, y gracias a esos avances, sabemos que el cerebro está compuesto por más de 100.000 millones de neuronas, cada una de las cuales puede llevar a cabo 1.000 conexiones distintas con el resto de neuronas. Ese conocimiento cada vez mayor sobre el cerebro, ese conocimiento cada vez mayor sobre cómo funciona el cerebro, sobre qué partes del sistema cerebral se activan a la hora de tomar una decisión, a la hora de experimentar sentimientos, es lo que ha hecho que ese discurso también en la comunicación política necesariamente tenga que cambiar. Es ahí donde donde cobran protagonismo las neurociencias. Neurociencias que buscan entender el cerebro desde que recibe los estímulos hasta que los procesa y el modo en que provoca una respuesta a ese estímulo. En ocasiones, incluso nuestro cerebro ya está preparado para reaccionar, para provocar una respuesta mucho antes de que nosotros sepamos realmente que estamos recibiendo el estímulo. Y estamos preparados para tomar una decisión mucho antes incluso de que se nos exija tomarla. Ya la tenemos preconcebida, la memoria, los recuerdos, la empatía, pero también los prejuicios, también la superstición, también el fanatismo, también el dogmatismo tiene mucho que ver en esa decisión. En ese sentido han sido claves para ese cambio de rumbo, para ese cambio en el discurso, los descubrimientos que se han producido en torno al funcionamiento del cerebro. Y simplemente por reseñar algunos, que viene en la siguiente. ¿Quieres bajar? ¿Te puede? No, pero estoy bien. ¿Estás bien? Ya me acostumbro a la silla. Existe la posibilidad de que acabe como una estrella de rock lanzándome algo. Y como creo que no se puede mover, me acabarían acogiendo. En cualquier caso, ya estoy, como digo, cómodo, ya me acostumbro al micro. El problema del micro para mí es que probablemente conocerán un cantante español. Bueno, ya no sabemos si es español, que se llama Julio Iglesias. Lleva tanto tiempo en Miami que... Y una vez que agarro el micro acabo teniendo complejo de Julio Iglesias y... Lo único que no me da es por cantar. En cualquier caso, decía que se han producido importantes avances en el ámbito de las neurociencias. Uno de los primordiales es el que permitió distinguir una serie de áreas distintas, especializadas dentro del cerebro, cada una de ellas con diversas funciones, pero que a su vez cada una de esas áreas estaba en relación o mantenía vínculos con las otras. Pero, sin duda alguna, uno de los avances más importantes en el ámbito de la neuropolítica es el que tuvo lugar a raíz de los avances del equipo de investigación de Giacomo Rizzolatti o Marco Giacoboni en torno a las neuronas espejo. Hay una curiosidad en torno a las neuronas espejo que luego les contaré porque siempre me ha llamado la atención y siempre que lo comento sé que luego tengo que explicarlo y perderé un poquito de tiempo, pero solo un minuto. Esa percepción, o mejor dicho, las neuronas espejo es lo que realmente nos permite empatizar con el otro. Es lo que nos permite sentir el dolor que otra persona siente. Es lo que nos permite realmente que se activen en esa parte donde se ubican las neuronas espejo la misma actividad neuronal que está sufriendo la persona que sufre el dolor y que hace que nosotros sintamos prácticamente lo mismo. Evidentemente no es el mismo dolor físico, no es el mismo dolor psicológico, pero nos permite empatizar, nos permite entender, nos permite comprender sus sentimientos y hasta incluso sufrir como él, como ella. Ese avance en las neuronas espejo también vino acompañado de otro que les permitía a los investigadores determinar que las áreas en las que se ubicaban las neuronas espejo estaban conectadas con el sistema límbico, lo que facilitaba la conexión con los sentimientos de otra persona a través del reflejo de dichos sentimientos. En definitiva, lo que es la empatía. Les decía que les iba a contar una anécdota sobre las neuronas espejo. La primera vez que asistí a una conferencia en la que se trataba la cuestión de la empatía y de la importancia de las neuronas espejo, un grupo de investigadores argentinos en el Centro Ramón Carande de España hablaban del descubrimiento de la neurona Jennifer Aniston. Seguro que lo ubican, aunque ya llevo un tiempo alejado de las pantallas, pero a mí me generó una gran curiosidad por saber exactamente por qué había una neurona Jennifer Aniston. Todos tenemos una neurona Jennifer Aniston o Halle Berry o pónganle el nombre de la actriz, artista que consideren, y ustedes pues probablemente el de su modelo o político o patrón a seguir. No es que se llamara así por nada en particular que tuviera que ver con la actriz norteamericana, sino porque a raíz de una serie de pruebas con electroencefalograma y también con resonancia magnética funcional, una serie de sujetos a los que se exponía periódicamente, y veremos
muy brevemente después una serie de experimentos en el ámbito de la política que se han realizado en la misma dirección, reaccionaban única y exclusivamente y se activaba una parte del corte cerebral cuando veían una foto de Jennifer Aniston y no de cualquier otra. Jennifer Aniston, aparte de sus cualidades como actriz, las duden o no, tiene algo que creo que no dudarán y es que es capaz de empatizar prácticamente con todos los públicos. Con el masculino probablemente por su belleza, por su simpatía, con el femenino también pues porque probablemente la consideraríamos una amiga con la que nos podríamos ir perfectamente de marcha y a tomar cervezas, etcétera, etcétera. Se activaba esa neurona, esa parte cerebral en prácticamente todo el público, mujeres y hombres. Ocurría algo parecido también con Halle Berry. Estamos hablando de una prueba que ya tiene unos añitos. Probablemente cambiaría ahora y los modelos serían totalmente distintos. Pero la parte del cerebro que se activaba es justo donde se ubicaban las neuronas espejo, es justo donde el cerebro de esos sujetos, objeto de la investigación, empatizaban con esa actriz. Y variaban las imágenes y variaban las fotos y no había una misma reacción, hasta que aparecían distintas imágenes en distintas poses, etcétera, en este caso, de la señora Aniston. Las neuronas espejo son claves para captar las mentes de los demás a través de una estimulación directa de los sentimientos. Nos permiten también ofrecer una explicación neurofisiológica de las formas complejas de cognición, pero también de interacción social. De hecho, las neuronas espejo, en definitiva, la empatía, hay bastantes investigaciones desde el ámbito de la antropología que determinan que fueron o son el elemento clave para explicar la evolución. En el momento en que un primate, nuestros descendientes, baja de los árboles y ve que para sobrevivir a los peligros que le acechan y sobre todo para vivir, para alimentarse, necesita asociarse con otros primates que viven una situación similar, necesita empatizar con ellos, necesita entender que sus riesgos son sus propios riesgos y que por lo tanto sus dificultades y necesidades son las mismas. Necesita socializar y para ello busca empatizar con otros que realmente sientan sus mismos problemas. Por eso digo que, y según estas corrientes antropológicas, la empatía es la clave de la evolución. La empatía es la clave que hizo que el primate, viera la necesidad de utilizar el fuego, tanto para cocinar como para defenderse, de alimentarse, de cazar, de construir murallas que le defendieran, y así a lo largo de la historia. Las neuronas espejo nos permiten entender los estados mentales de los otros, simulando estar en la situación del otro. Probablemente en más de una ocasión, y cuando han percibido el dolor de una persona cercana, no lo han sentido como tal y se habrán sentido culpables. Ser incapaces de sentir lo que la otra persona está sufriendo, porque no somos capaces de entenderlo. Sin embargo, en otras ocasiones sí nos habrá pasado que nos sentimos plenamente reconocidos en el dolor de la otra persona, porque ya lo hemos sufrido, porque tenemos memoria, porque nos ha pasado algo similar y sabemos el dolor físico o psicológico que esa situación nos provocó previamente y nos ponemos en el lugar de esa persona. También por cultura, por educación. Porque en función de la cultura y la educación, ese procedimiento, ese proceso de empatía puede variar. En definitiva, las neuronas espejo lo que permiten es empatizar con el otro. Y esa empatía, generada a partir de las neuronas espejo, es lo que está en la base de la nueva forma de hacer política y de la comunicación política. En ese sentido, y por centrar ya un poco más el tema de la neurociencia y en la política, habría que empezar explicando qué es exactamente la neuropolítica. Y no es fácil, puesto que las definiciones son muchas, pero de forma sintética es probablemente el único ejercicio de síntesis que he hecho en esta presentación. Podríamos definirla como aquella rama científica cuyo objetivo consiste en comprender cómo funciona el cerebro de los seres humanos, pero no ya desde un punto de vista fisiológico, médico, sino como ciudadanos, electores o receptores expuestos a los estímulos de la comunicación política. En definitiva, la comunicación política lo que busca es saber qué valores, qué sentimientos o qué imágenes son los que provocan las decisiones de los ciudadanos. Son los que determinan que optemos por una opción y no por la otra. Y con el fin de trazar las estrategias y tácticas de comunicación políticas adecuadas a cada momento y a cada circunstancia. En definitiva, la comunicación, la neuropolítica, lo que pretende es elaborar y construir modelos de comportamiento de los ciudadanos de forma exhaustiva. En definitiva, elaborar un patrón de conducta, pero no de un grupo amplio, más o menos extenso, de una ciudad. No todas las ciudades votan evidentemente igual, aunque cuando llegan sobre todo las elecciones norteamericanas tengamos claro que el sur vota republicano, el norte demócrata, etcétera. Evidentemente hay conductas individualizadas, igual que acá en México, igual que en España. Lo que se pretende es elaborar patrones exhaustivos de conducta. Desde el punto de vista de la comunicación y en el ámbito del periodismo hay una tendencia
no tanto de futuro, sino ya de presente, que es el periodismo de datos, la visualización de datos y probablemente ya de una forma un poco más, digamos, global, lo que se conoce como data mining o minería de datos, que lo que busca precisamente es eso, elaborar patrones. Patrones que tienen muchas finalidades, no solamente, por ejemplo, saber en qué momento un ciudadano corriente puede comprar tal o cual producto, puede comprar tal o cual mercancía, sino también incluso, por ejemplo, cuándo puede cambiar su decisión de voto. Y en ese momento, oportuno y preciso, recibirá un mensaje. ¿Cuántos de ustedes han recibido un mensaje cuando han querido comprar algo en una tienda online, tipo Amazon, y de repente les ha llegado un mensaje de una mercancía, producto parecido, que también podría cubrir perfectamente sus necesidades? ¿Cuántas veces han pensado, no dicho siquiera, darse de baja de una compañía telefónica? Esto es curioso, es casi paranormal. No sé si ha ocurrido, pero en España es de lo más frecuente y llega un momento en que empezamos a pensar que tenemos cámara en nuestros hogares. El mero hecho de pensar que vamos a darnos de baja de una compañía telefónica ha hecho que en ocasiones y al cabo de un día o dos nos llame esa compañía telefónica para hacernos una contraoferta. No es que nos lean el pensamiento. No, es que estamos actuando de forma tal, buscando en Internet, por ejemplo, hablando, comentando, enviando mensajes a otros usuarios, amigos, etcétera, en las que estamos manifestando quizá no nuestro deseo de cambiar de compañía telefónica, pero sí nuestro hastío, cansancio o malestar. La compañía telefónica lo lee, lo sabe, lo escucha y reacciona. Al igual que cuando queremos cambiar de banco, queremos cambiar cualquier cuenta que tengamos en una entidad, estamos siendo permanentemente escuchados. No es una cuestión de paranoia, no nos volvamos locos. Lo estamos haciendo además de forma deliberada. En nuestras redes sociales, permitimos que nos escuchen, en nuestro WhatsApp. Estamos haciendo que prácticamente sepan más de nosotros los bancos y las instituciones de lo que nosotros mismos seríamos capaces de saber. Toda esa información tiene una utilidad. Las redes sociales no son gratis. Creo que a estas alturas todos somos conscientes de ello. Pagamos por ello. Pagamos una intimidad, una privacidad que hasta no hace mucho velábamos cuidadosamente. En España hemos tenido un problema recientemente en la propia universidad. Hemos tenido pleitos y hasta un juicio, porque un profesor, muy loco él, decidió publicar en un tablón, en una pared al lado del aula, las notas, las calificaciones de un examen. Evidentemente, en ese examen había gente suspensa. Pero para esas personas suspensas, era una afrenta contra su intimidad y vida privada el hecho de que apareciera su nombre vinculado a un suspenso. Y ya no les cuento si esa nota, además de publicarla en el tablón, la hubiera subido a Internet. Y Google lo hubiera encontrado rapidísimamente. Hubo un juicio contra ese profesor. Más que un juicio, hubo una demanda, llegó al juzgado de lo administrativo y directamente ya acabó. Desde entonces, en la universidad, las notas solo se publican a través de un sistema de gestión interna individualizada, que el alumno recibe su calificación y no puede verla de ninguno más. Ustedes se lo pierden, o ellos se lo pierden, porque no había nada más gratificante que comparar mi nota con la del resto de compañeros. Pero ese cuidado por la intimidad y por la vida privada en ese aspecto no lo tenemos en las redes sociales. Y esa información en exceso, de forma desmedida y además sin cuidado que damos, es lo que permite que cada vez se nos conozca mejor. Y probablemente personas, instituciones, que no necesariamente nos gustaría que nos conocieran tanto. En cualquier caso, esa evolución de los avances en el ámbito de las neurociencias, y voy aquí a ir muy rápido, no son del siglo XX, a pesar de que diga que en los últimos 50 años se sabe más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Los primeros avances en el ámbito de la investigación sobre el cerebro arrancan ya en el siglo XVIII con Thomas Willis, considerado el padre de la anatomía comparada, y con el que en cierta forma se inaugura lo que se conoce como la era neurocéntrica, en donde el estudio del cerebro está por encima de todo. Pero hay muchos más avances. Algunos de ellos les sonarán, como por ejemplo los que tienen que ver con la importancia del lenguaje, del poder cognoscitivo del lenguaje a la hora de tomar decisiones, y ahí sin duda alguna uno de los autores clave es George Lakoff, o también ya más reciente, Drew Wenster, quien me interesa particularmente por lo que afirma y dice ya unos años atrás, antes incluso de que empezara a investigar sobre neuropolítica, sobre el papel de las emociones. Y habla de que el predominio de las emociones sobre la razón en la toma de decisiones es más que evidente. Es más, él dice que la mejor manera de llegar al cerebro de un elector es a través del corazón. Yo creo que hoy en día no lo dudamos. La forma que tienen de captarnos y de que un mensaje realmente cale no es a través del cerebro. Podemos procesar y analizar, ya llegará el momento. Pero el primer contacto es a través del corazón, de las emociones, de los sentimientos. Ese proceso de toma de decisiones, hasta ahora hemos pensado, como les decía al principio, que somos total y absolutamente libres
y que tomamos cualquier decisión de forma meditada. Somos perfectamente capaces de pensar que eso es así, pero es tan solo una ilusión. Nuestras acciones son iniciadas por procesos mentales inconscientes mucho antes de que tomemos ni siquiera la iniciativa de tomar una decisión. Nuestras decisiones son manipuladas. Son manipuladas por factores que tienden a recompensar unas partes del cerebro y que tienden a acallar otras que nos están diciendo que actuemos de forma contraria. De hecho, cada decisión que tomamos es un proceso constante de recompensa y acallamiento. Hay una parte de nuestro cerebro que nos dice cómo actuar, pero también hay una parte de nuestro cerebro que nos hace sentir incómodos con la decisión que vamos a tomar. Es lo que más adelante les comentaré, que es lo que se conoce como la disonancia cognitiva o el fracaso cognitivo también. En cualquier caso, nuestras decisiones son manipuladas por factores que están presentes y que en ocasiones no somos conscientes de que están ahí, en nuestra memoria, en el inconsciente, en el recuerdo, en nuestra educación, en nuestra cultura. Tomamos nuestras decisiones en función de una gran cantidad de información que tenemos en nuestro cerebro y cuya existencia desconocemos. Siempre hemos pensado que la razón es la función principal y más valiosa que tenemos los seres humanos. Es lo que nos distingue de los animales, al fin y al cabo. Nos permite tomar una decisión mediante un análisis de la información y de todas las variables de esa información. De hecho, nos gusta pensar que es así, porque si es así, nos podemos sentir fuera de las masas controladas, manipuladas de la sociedad de consumo. De hecho, nuestro cerebro nos recompensa cuando encontramos una evidencia en los medios de comunicación o cuando se nos comenta algo, un partido político nos lanza un mensaje que realmente es el que queremos oír. Pues nuestro cerebro nos recompensa porque además nuestra realidad, lo que queremos oír, coincide con la verdad. ¿Por qué leemos el periódico que leemos? ¿Por qué no nos atrevemos a leer un periódico antagónicamente distinto? Porque probablemente no nos haga sentir cómodo lo que vamos a leer. Leemos, oímos y vemos aquello que nos hace sentir cómodos, que concuerda con nuestro sistema de creencias, ideas y valores. Y no nos arriesgamos a un mensaje que pueda poner en tela de juicio ese sistema de ideas, creencias o valores. Pero constantemente y a lo largo de todo el día estamos expuestos a ideas contrarias a lo que pensamos. Y nuestro cerebro actúa. Y veremos después cómo actúa. Sin embargo, cuando se trata de decisiones complejas, como por ejemplo una decisión electoral, las emociones conocen razones, esto es una frase de John Clearer, conocen razones que exceden las facultades de la razón, o como diría Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y aplicamos motivaciones que realmente no han pasado por el cerebro, sino que han salido del corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una decisión sentimental en nuestra vida, de largo calado, de un impacto radical y a largo plazo en nuestra vida, en la que el cerebro realmente no ha actuado? Han sido nuestros sentimientos, nuestras emociones, aquello que llamamos amor. Y también sopesar otros aspectos como la soledad, el miedo, etcétera. El rol de las emociones en la toma de decisiones ya ha sido destacado por numerosos autores. Antes citaba a John Clearer. Una obra para mí muy interesante y que si tienen la oportunidad de leer les recomiendo es How We Decide, Cómo Decidimos. Dice que cuando existe un exceso de información, y yo creo que a día de hoy nos pasa frecuentemente cuando entramos en Internet y tenemos esa marabunta de información, esa infoxicación en la que realmente tenemos que dilucidar lo que es válido de lo que no, lo que es bueno, lo que es verdadero de lo que es mentira, pues hoy en día en el ámbito de la política ocurre exactamente igual. Cuando tenemos un exceso de información para la toma de decisiones, el cerebro racional se ve desbordado, se satura, no sabe cómo procesar esa información y es entonces cuando el que toma el control es el cerebro emocional, que tiene mucha más información, mucho más background, el recuerdo, la memoria, las emociones, y es el que toma en ese momento el control del proceso. De hecho, y para Lehrer, las decisiones más difíciles son las que requieren de más sentimiento. Otro autor español, sociólogo, biólogo y otras muchas cosas, Eduard Punset, en una obra titulada ¿Por qué somos como somos?, dice que en nuestras decisiones recurrimos, en muchas más de las ocasiones de las que pensamos, a intuiciones. A intuiciones que requieren mucha menos información de la que necesitamos. Todos hemos pensado que tenemos una intuición y es algo positivo tener intuición. Es una idea, un pálpito, algo que pensamos que nos va a llevar a una decisión acertada, pero no hemos procesado ninguna información. Es meramente eso, una intuición basada en emociones. Y en ocasiones tomar una decisión seria e importante basada en esas intuiciones nos expone gravemente ante el riesgo de la equivocación. Otro autor, Ted Prader, en Campañas para los corazones y las mentes, dice que las emociones tienden siempre a anticiparse para definir las decisiones políticas. Las emociones positivas tienden a allanar el camino. Cuando un mensaje de corte político, de un candidato, nos hace sentir bien, lo que hace realmente es en nuestro cerebro allanar el camino para que cualquier mensaje realmente cale
o realmente venga a confirmar las ideas que ya teníamos preconcebidas. Pero ¿qué ocurre cuando el mensaje conlleva unas connotaciones negativas? Puede ocurrir de su propio candidato. No creo que estén total y absolutamente de acuerdo con el candidato al que puedan votar en las próximas elecciones o hayan votado en las recientes. Seguro que algunas de las cuestiones no le han calado, no son de su agrado. Y en ese momento surgen las emociones negativas. Y las emociones negativas son las que nos hacen reflexionar sobre ese aspecto que no nos ha calado, que nos ha provocado esa emoción negativa, pero que no necesariamente significa que porque vayamos a reflexionar vayan a cambiar nuestras creencias. Carlos Andrés Pérez, aparte de escritor, periodista y politólogo, afirma que, ya centrándonos en la comunicación política, hay que conocer precisamente esas motivaciones. ¿Cuáles son los elementos que activan la conducta del votante y que les lleva a la acción? Y para él, el mecanismo, sin duda alguna, más influyente para la toma de decisiones es la empatía. La empatía con el ideario, con el partido, con el candidato o incluso simplemente con la familia que también vota, por cierto. Respecto al papel de la empatía, la mente humana, esta es una corriente fisiológica bastante intensa y bastante abundante que insiste en que la mente humana tiene en común sensaciones y sentimientos. La única diferencia es en qué momento esos sentimientos coinciden para provocar esas emociones que son las que nos motivan a actuar. Todos sentimos miedo, pero no lo sentimos al mismo instante y reaccionamos al mismo instante que reaccionarían otros. Todos somos capaces de empatizar con otros sujetos, pero no empatizamos ni de la misma forma ni al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia, probablemente, en el cerebro humano de cada una de las personas. Esa diferencia tiene su razón de ser en valores como, por ejemplo, la educación. También, por ejemplo, la predisposición genética o los condicionantes hormonales. De hecho, está bastante estudiado, por ejemplo, que la empatía se da de forma más clara y evidente entre miembros de la misma raza, del mismo sexo y de la misma edad. Lo cual no significa que no se pueda empatizar con otros que no contemplen esas variables. La empatía es posible si el individuo, y esto sí es importante, está dotado al menos de una cierta inteligencia emocional. Conocemos casos, sobre todo afectados por algún tipo de enfermedad fundamentalmente de carácter neuronal, también en el autismo suele pasar, que no es que no exista esa inteligencia emocional, sino que no existe la posibilidad de empatizar con el otro, de sentir lo mismo que el otro siente, de ponerse en el lugar del otro porque sienta dolor, alegría o cualquier otro tipo de manifestación emocional. En ese sentido, y como les decía, la empatía es mayor, sobre todo entre personas de idéntico sexo, raza o edad, y es un importante factor de cohesión social. Y como les decía, y cuando les hablaba de los primates, también de supervivencia. La variable cultural tiene un importantísimo impacto en la empatía. La cultura es una variable crítica en la expresión de la empatía. Todos adquirimos una cultura a través de la educación, a través de la familia, a través de las instituciones, a través del gobierno, de la religión. Esa cultura, evidentemente, va a tener un peso a la hora de que nos permita sentir más o menos cómodo con lo que nuestro cerebro procesa. Los estímulos culturales influyen de forma determinante en las respuestas neurobiológicas y en el comportamiento que siguen los sujetos. Pero la cultura no es un fenómeno neutro. La cultura es algo organizado. Es organizado desde el punto de vista de la educación. Hay un grupo de docentes, de organizadores que determinan el plan de estudios y los valores que van a asimilar mientras estén en la universidad. También los que han adquirido durante su etapa en primaria, en secundaria o en la preparatoria. También la religión, también la Iglesia, también el gobierno es una institución que tiende y que contribuye realmente a crear un patrón cultural. En definitiva, no es neutro y eso es lo que nos puede llevar a pensar también que si nuestra empatía y nuestra capacidad de empatizar con cualquier sujeto está condicionado por la cultura y la cultura no es neutro, nuestra cultura y nuestra empatía también pueden ser manipuladas. Por supuesto, los medios de comunicación son tremendamente habilidosos a la hora de manipular la empatía, hacernos ver más simpático o más atractivo a un determinado candidato y no a otro. La propaganda también, por supuesto. Y en ese sentido, algunos aspectos de la cultura funcionan como instrumentos de poder y de dominio social a través del adoctrinamiento ideológico. El caso de los medios de comunicación, sin duda alguna, el más evidente. Y eso nos lleva a un concepto que autores como Chomsky, Herman Cohen, Rogers y otros denominan la fabricación del consenso. Una fabricación del consenso que desde la antigua Roma ya existe, con aquel pan in circus, creo que era la expresión, en la que ante los miles de problemas que afectaban a la sociedad romana, la sociedad del Imperio Romano, pues qué mejor que distraer las atenciones y el espíritu rebelde o revolucionario de la sociedad que darles pan, comida y sobre todo entretenimiento. En cierta forma, la fabricación del consenso no es otra cosa que distraer al ciudadano de sus verdaderas preocupaciones, de sus intereses reales. Se trata de promover la ignorancia y la inactividad de los ciudadanos a través de una propaganda que inhiba de actuar y que nos haga pensar realmente como masas, cuando realmente lo que estamos diciendo es que nos gusta sentirnos como individuos que tomamos nuestras propias decisiones. En ese contexto y ante este tipo de problemas que nos puede generar tanto la propaganda, los medios de comunicación o las instituciones, se producen fenómenos como el que les decía de la disonancia cognitiva.
Una disonancia cognitiva que podríamos entender como la tensión interna del sistema de ideas, creencias y estímulos y emociones que percibe una persona cuando mantiene dos pensamientos al mismo tiempo que están en conflicto. O también cuando lleva a cabo un comportamiento, una actitud que no cuadra o que está en conflicto con sus creencias. Nos hace sentir culpables. Nos hace pensar si realmente es correcto o no lo que estamos haciendo y finalmente tomamos una decisión. Pero nuestro cerebro está actuando, está intentando bloquear aquella parte de la actuación o del pensamiento que no cuadra con nuestras ideas o creencias. Leon Festinger, en su obra Theory of Cognitive Dissonance, decía que ante una disonancia cognitiva la persona se esfuerza por generar ideas y creencias nuevas. Intentamos interpretarlo de otra forma, distinta, como probablemente hasta ese momento nunca habíamos pensado, porque lo que queremos es darle sentido a aquello que nos está haciendo pensar. El resultado es que nuestro sistema de creencias, ideas y sentimientos al final acabe siendo coherente consigo mismo. Tenemos que reinterpretar aquello que creíamos. Y esto pasa, sobre todo, mucho con mis alumnos cuando yo doy fundamentalmente historia de la comunicación y me encanta la historia, me apasiona la historia y cada vez que les explico un episodio histórico que sé que ellos han visto y que conocen fundamentalmente a través de la filmografía, a través del cine y que sé que conocen mal, intento hacerles ver todos los errores de ese hecho histórico que sé que conocen mal y me cuesta mucho. Su cerebro intenta aplacarme, intenta no entender lo que yo les digo. No vean el dilema que tuve cuando les expliqué que Braveheart era una exageración. Corazón valiente o corazón... Y ya cuando les expliqué el sentido y el contexto de... No me acuerdo ahora mismo de la película, pero lo siento, con Russell Crowe de... Gladiator, gracias. Pues igual, un auténtico dilema. Les estaba reventando lo que ellos conocían de la historia romana. Van a pensar que mis alumnos son incultos, pero el cine tiene un poder de convicción considerable, sobre todo en materia de la historia. Leon Festinger decía que la persona se esfuerza por generar ideas y creencias nuevas para que su sistema realmente tenga una cierta coherencia. Otro autor, Edouard Ponset, dice que cuando el cerebro percibe una explicación distinta a lo que tradicionalmente cree, no solo la cuestiona, sino que cortamos los hilos de comunicación para evitar que esa idea nueva, peligrosa, penetre en nuestro cerebro. Y en cierta forma, y según Ponset, por eso votamos y no cambiamos nuestro voto. No aceptamos realmente que pongan en cuestión aquello que nosotros tenemos asumido y que forma parte de nuestro sistema de ideas, creencias y valores. John Clearer dice que todos silenciamos la disonancia cognitiva, autoimponiéndonos o mediante la ignorancia autoimpuesta. Preferimos no saber. Preferimos no tener más información, porque más información puede hacernos dudar de lo que hasta ese momento hemos creído. No solamente pasa en el ámbito político, pasa también en el ámbito de las creencias religiosas, pasa en el ámbito de las creencias, incluso diríamos más lúdicas, de ocio, entretenimiento, de seguimiento, fanatismo deportivo, etcétera, en la que nos cuesta realmente asumir la realidad. Y eso nos lleva a ese concepto también relacionado con la disonancia cognitiva, que es el fracaso cognitivo. El fracaso cognitivo al que hace referencia José Antonio Marina, en un libro que también les recomiendo, La inteligencia fracasada, teoría y práctica de la estupidez, que dice que ese fracaso cognitivo es consecuencia del empeño de las personas de negar la realidad. Constantemente conocemos a personas que niegan la realidad, por fanatismo, por dogmatismo, por superstición o simplemente por prejuicios. Los prejuicios son un elemento tremendamente peligroso a la hora de aceptar la realidad. En ese sentido, ya de forma muy rápida, puesto que con eso termino, la neuropolítica, comentábamos al principio de esta mesa, que resulta algo nuevo, poco trabajado, diríamos poco estudiado, poco aplicado. Para nada. Para nada. Los experimentos, la experimentación empírica, como no podría ser de otra forma, sobre neuropolítica y sobre cómo funciona el cerebro y cómo se toman las decisiones, datan ya, o al menos desde el punto de vista de la investigación aplicada, de 1967. No sé si conocen o les suenan las investigaciones de Timothy Brock y Joe Ballon en 1967. Realmente, hoy en día diríamos que esa investigación plantearía serios problemas éticos. Pero llevó a cabo dos experimentos de índole distinta, uno de índole más comercial en relación con el consumo de tabaco y los efectos nocivos del mismo, sobre todo en relación con el cáncer, pero otro que tenía que ver con creencias religiosas, a dos grupos total y absolutamente heterogéneos, sin ningún tipo de particularidad. Uno, eso sí, de ideas religiosas convencidas, cristiano, y otro sin ningún tipo de convicción religiosa o ajeno al cristianismo. Se le sometía de forma aislada a una serie de mensajes en donde se criticaba directamente la esencia y las bases del cristianismo. Pero esos mensajes estaban plagados de ruido, había interferencias, había una serie de problemas en la emisión y en el audio que realmente hacían que el mensaje se oyera de forma dificultosa. Pero el sujeto que lo oía
tenían la posibilidad, mediante un modulador y un botón, de omitir o eliminar el ruido, la distorsión. El resultado de esa investigación es que solo los no cristianos, puesto que recuerden el mensaje era claramente contrario a las ideas del cristianismo, hacían todo lo posible por oír el mensaje claramente. Mientras que los no cristianos no tocaban el botón. Perdón, los cristianos no tocaban el botón. Preferían seguir con las interferencias. Algo parecido ocurrió en una investigación justo posterior, al año siguiente, en la que los mismos investigadores hicieron exactamente lo mismo entre los efectos del tabaco y el cáncer. Los fumadores no querían oír el mensaje. Mientras que los no fumadores y preocupados por la sanidad pública y otros efectos hacían todo lo posible por captar el contenido total del mensaje que se les emitía. Hay otras muchas investigaciones. Fíjense, por ejemplo, en la radicalidad de la segunda. En 1996, Larry Bartels en la Universidad de Princeton llevó a cabo una investigación en la que con electores de muy distinto rango, republicanos y demócratas, evidentemente, sometía la aprobación de la política económica del entonces presidente Bill Clinton. Una política económica que había permitido reducir el déficit de la nación en casi un 90%. A pesar de ese dato, total y absolutamente contundente y aceptado por republicanos y demócratas, los sujetos que fueron objeto de la investigación, los republicanos, no solo no aceptaban el dato, sino que afirmaban que el déficit había aumentado. Era el fanatismo partidista, que después Marco Giacoboni en 2004 denominó la actividad neuronal del cerebro partidista. También nos cuesta mucho cambiar nuestra convicción respecto a un líder político. En el 2004 también, en las elecciones, en el contexto de las elecciones que enfrentaron a George W. Bush y John Kerry, se realizaron dos experimentos. En este caso con resonancia magnética, respecto a qué pensaban los electores de sus candidatos. Y además, en el segundo caso, en el de Drew Webster, ese experimento tuvo dos fases. Una primera fase en la que se exponía una serie de declaraciones de cada uno de los dos candidatos para ver cómo reaccionaban y qué parte del cerebro actuaba o entraba en funcionamiento ante cada uno de los mensajes. Los mensajes de los candidatos eran contradictorios. Evidentemente, los demócratas no reconocían la contradicción de su candidato y los republicanos no reconocían la contradicción de su candidato. Pasados unos meses y después de varias semanas de intensa campaña, de acusaciones, de todo tipo de insultos, Webster repitió el mismo experimento. Y digamos que la adicción al candidato había bajado. Seguían defendiendo claramente a su candidato, a pesar de las contradicciones, pero no ya de una forma tan clara y no provocaba un funcionamiento en la parte del corte cerebral tan evidente. Evidentemente, los medios de comunicación habían tenido mucho que ver. Semanas de una durísima propaganda, defenestrando y atacando a unos y a otros, había hecho que incluso esos que se negaban a cambiar su voto, ahora no es que tuvieran dudas, es que estuvieran menos convencidos. Habían pasado unos meses y probablemente en la campaña votarían aquel que desde tiempo atrás tenían decidido que iban a votar, pero menos convencido. Probablemente algo parecido ha ocurrido en las elecciones norteamericanas recientes con Hillary Clinton. También, y ya por último, por reseñar una investigación, aunque realmente no es que aportara nada, es que llegó al convencimiento de que cuál es el problema de la neuropolítica, de la neurociencia en general, que no tenemos lo mismo que tiene el resto del cuerpo humano. ¿Se acuerdan los avances y realmente lo importante que fue para los avances en la ciencia la elaboración del patrón del modelo del genoma humano, del ADN? Todo lo que ha supuesto desde el punto de vista del control de enfermedades, de paliar, por ejemplo, determinado tipo de problemas ya genéticos, de incluso a la hora de provocar, o más de provocar, de reconducir la vida, a la hora de elegir, por ejemplo, cómo queremos que sean nuestros hijos, etcétera, etcétera. El cerebro no cuenta con ese mapa. De hecho, en 2015, Olaf Pons planteaba la necesidad de elaborar un mapa de base del cerebro, lo que él llamó el proyecto Conectoma. Bueno, pues a ese proyecto Conectoma, y todavía por aquel entonces presidente Barack Obama, Estados Unidos fue el primer país que se adherió de forma total y absolutamente convencida. Era necesario elaborar un mapa del cerebro, mapa completo del cerebro, de cómo funciona, de qué neuronas se activan, de cómo se relacionan entre ellas. Por último, y ya un ejemplo más de caso de neuropolítica, en las elecciones norteamericanas del 2008, un grupo de investigadores de diversas universidades financiados por empresas que tenían grandes intereses en las elecciones norteamericanas llegaron a la conclusión de que era muy fácil, y yo creo que este sí probablemente les suena, y sigo considerando que es muy fácil. Es más, no me hace falta ni siquiera resonancia magnética para saber a quién podrían votar ustedes simplemente mostrándoles una serie de declaraciones o imágenes. Pero en aquel momento, en el 2008, sí que era un gran avance afirmar que era posible determinar las preferencias de voto de los electores en función simplemente de los patrones de la actividad neuronal ante la presentación de imágenes de cada uno de los candidatos. Al igual que antes les hablaba de la neurona Jennifer Aniston, pues existirá la neurona Hillary Clinton, la neurona Donald Trump y otras muchas.
En numerosos países, además, ya se está aplicando, y no desde, digamos, hace poco, en el caso de Francia desde el 2010, por ejemplo, diversas técnicas innovadoras con el fin de conocer cómo piensa el electorado. Entre esas técnicas, las más frecuentes, las más recurrentes son el electroencefalograma, el reconocimiento facial, visual. Probablemente una de las más destacadas, pero que también requiere mayor preparación y, sobre todo, mayor problemática o conlleva mayor problemática ética, es el de la resonancia magnética funcional. Pero también, y como decía, y a través de las redes o de Internet, el data mining. Pero ya se han utilizado, no sé si les sorprende ver ahí a Enrique Peña Nieto, ya se han utilizado técnicas de neuropolítica en procesos electorales recientes. Barack Obama fue probablemente, por todo lo que supuso la estrategia electoral de redes sociales, de Internet, etcétera, pero también de utilización de técnicas de neuropolítica para conocer mejor al electorado y para que ese mensaje calara de forma individualizada en el electorado. También, como decía Juan Manuel Santos en Colombia, Ahmet Davutoğlu en Turquía, Enrique Peña Nieto en el caso de la presidencia a México, Francisco Olvera en las elecciones a gobernador y más recientemente Hillary Clinton. En fin, creo que no he cumplido mi promesa y sobre todo lo siento por los que están más incómodos en las escaleras y al fondo. Ya termino, ya concluyo, creo que me he pasado de tiempo, lo siento. En cualquier caso, ya para concluir, de todo esto y respecto a lo que dice la neuropolítica, si hay algo que sí que debe quedar muy claro es que hay que segmentar la inducción de la empatía. Un político no puede pretender empatizar con toda la sociedad. No puede pretender caerle bien a todo el mundo. Para eso hace falta conocer a todo el electorado, con sus circunstancias, características, problemas y necesidades momentáneas. La recomendación de la neuropolítica, o mejor dicho, la conclusión de los estudios de neuropolítica hasta el momento es que hay que targetizar la empatía, hay que segmentarla. Hay que dirigirla al individuo de forma específica para que el mensaje que le llegue sea el más adecuado para esas necesidades y circunstancias concretas. Y en ese sentido, y aunque hay discursos de todo tipo respecto a qué nos depara la neuropolítica, las neurociencias en general, solo he seleccionado dos positivos, porque los apocalípticos y negativos también abundan. En ese sentido, una frase de un investigador a quien conozco personalmente, que es el presidente de la Organización Internacional de Investigación del Cerebro, Carlos Belmonte, decía, y lo decía hace 5 años, que en un futuro cercano, me imagino que ese futuro está más cercano todavía, leeremos y manipularemos el cerebro como queramos. La cuestión, el problema es dónde ponemos el límite, dónde paramos. Otro investigador, periodista, politólogo, asesor de campañas políticas en España, Antonio Gutiérrez Rubí, a quien les recomiendo que sigan porque la neuropolítica es sin duda alguna, en cuestiones de neuropolítica es sin duda alguna un gran maestro, decía que cuanto más comprendemos, y esta es una visión muy positiva, muy utópica, digamos, de la neuropolítica, cuanto más conocemos y comprendemos nuestro cerebro, más nos comprendemos como individuos y sociedad. Y más desafíos éticos, por ejemplo, se nos presentan. La política y la comunicación política pueden y deben encontrar en la neuropolítica mejores oportunidades para conectar y hacer más sólida la relación entre la ciudadanía y la sociedad democrática y nuestros sistemas de representación democrática. Ya para terminar y sobre todo para acabar con un punto de vista positivo, porque si no después de todo este rollo que les he soltado diríamos que les voy a convertir en algo así como paranoicos. La neuropolítica realmente no es un problema, tampoco digamos que es una solución. Hemos hablado de un cambio en el discurso en la comunicación política. La neuropolítica es complementaria a la comunicación política actual. Y de hecho tiene que verse así. El problema es que para que sea eficaz, la oferta política, y les aseguro que en España ningún político hace uso de neuropolítica, aunque crean que lo hacen. La oferta política debe comprender cuáles son las relaciones de complementariedad que se dan entre lo cognitivo, lo emocional, lo vivencial y el aprendizaje. Y tratarlas y analizarlas como algo inseparable de la naturaleza y del cerebro humano, porque solo de esa forma realmente será posible captar la atención de los ciudadanos en busca de su aprobación electoral. Muchas gracias. Agradecemos mucho la conferencia dictada por el doctor Rubio. Quiero pedirles a los jóvenes que están, los alumnos, estudiantes de allá por allá arriba, identifiquen porque hay asientos donde se pueden ubicar. Entonces, ahorita es el momento para moverse. También, si no les resulta inconveniente, de este lado, nada más no, pero es por la salida. Pero de este lado también se pueden sentar en los escalones, el que lo quiera hacer, porque sí, a mí me ha estado preocupando todo el tiempo de que
este grupo que ha estado muy interesado y permanente, ha estado parado prácticamente toda la conferencia. Ahorita es el momento de hacerlo, ¿sí? No es para que se vayan, ¿eh? Sí, el que dio la oportunidad para... Sí, ya se puso de pechito y ya me dio el pase para evadirme. No, acá hay adelante. Miren, para efectos de agilizar el desarrollo de la segunda parte de nuestra sesión académica en la que hemos estado participando, yo les sugeriría que independientemente de que se suban los profesores o que estén aquí a la mano, los profesores invitados, a los que invité y aceptaron estar aquí en la mesa, es una mesa, un panel de análisis. Yo les pediría a los profesores ser muy sintéticos, preferentemente abocarse con cuestiones o relacionar, son temas relacionados en la mesa. El de la mesa es subjetividad tecnopolítica y dimensión simbólica, participación política en la era digital. Sería conectar exactamente ese marco de conocimiento que nos ha dado un panorama entre estado del arte y un eje de cómo se vincula y qué usos podemos hacer del uso del estudio de la neuropolítica para efectos de la comunicación política, lo que nos ha brindado el doctor Rubio, que giremos en torno al tema y lo vinculemos con la cuestión, él ha hablado de intersubjetividad, de subjetividad, y de una parte que comprende la tecnopolítica. El término de Landi no es muy afortunado cuando los demás lectores lo quieren apropiar y estarlo usando y remitiendo a lo que se hace, a la construcción de mensaje y el uso del canal y de los soportes técnicos para comunicar políticamente. No, también comprende esta área a donde llegan todos los profesores, cansado de oír esa expresión en seminarios y demás, decir que mucho de el comportarse políticamente correcto, el de definir qué es lo que es políticamente correcto, lo que nos podría generar colectivamente aceptación, las consecuencias que tienen algunos planteamientos teóricos como el de la espiral del silencio, la formación de espirales del silencio y demás, no se entienden cuando llegas al punto en que no puedes penetrar a los misterios y los dilemas que te presenta el individuo. El individuo tomado como un ser humano, no como una máquina manipulable, una masa que es determinada por siempre invariablemente los estímulos que vienen de fuera. No, creo que estamos en el umbral y esto nos ha estimulado para pensar y rebasar esa frontera, ¿no? A donde las explicaciones no satisfacen en eso del aprendizaje político de necesidades sociales, necesidades políticas y demás, o el arte y el misterio del mensaje persuasivo, como si todo dependiera de la capacidad persuasiva de la comunicación en sí misma, ¿no? Del mensaje, etcétera, de la elaboración que se puede hacer del mensaje. Y nos olvidamos de la parte del procesamiento, nos olvidamos de la parte sensorial, nos olvidamos de la parte de la memoria individual, la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo, nos olvidamos de los esquemas cognitivos, etcétera. Eso es lo que hemos pensado cuando denominamos esta mesa subjetividad tecnopolítica y dimensión simbólica y demás. Pero pido a mis colegas conectarse directamente, ser muy breves, porque me gustaría que después de una breve intervención de cada uno de los colegas que he invitado a la mesa, dar parte a las preguntas, comentarios que todos ustedes los asistentes puedan dar, aprovechando la presencia del doctor Rubio y su conferencia, y los comentarios que podamos vertir los asistentes. Me acompañan el doctor Fernando Martínez Elorriaga, aquí a mi derecha, que algunos conocerán, es profesor también de la facultad. Está también, ya la había presentado, a la doctora Carola García Calderón. Me acompaña también la maestra Patricia Martínez Torreblanca, que está aquí a mi izquierda. Por ahí vi a la doctora Georgina Sosa. Acá está el presente. También está la profesora Vicky Valdivia, ¿sí? Que también imparte en la posgrado. Está el profesor Manuel Martínez, Juan Manuel Martínez. Y si hay algún otro profesor. Una invitada muy especial, la doctora, pásate Mariana Gutiérrez Morales, a quien voy a dar en primer término la palabra si no tienen objeción, todos mis colegas, y que ella viene de FETS Acatlán y forma parte
Sí. Yo creo que empiezas. Sí, vente. No, todavía no. Te doy tiempo a que te prepares. Bueno, entonces, le cedería la palabra a la doctora Carola García Calderón. Sí, claro. ¿No? De algo que le ha preocupado muchísimo en las sociedades democráticas, en las sociedades burguesas, tanto al mercado como a las democracias. ¿Cómo convencer a los ciudadanos? ¿Cómo convencer a los consumidores? Y esta es una larga historia desde el mercado y desde la democracia. Dentro de la comunicación, aquí no todos son de comunicación, ¿verdad? No todos estudian comunicación. No. ¿Qué estudian? Ciencia política, sociología, antropología, y de los menos son los de comunicación. No creo, porque la mitad de esta facultad es comunicación. Pero el hablar de la comunicación, la ciencia política, la sociología, la antropología, ¿alguien aquí es de antropología? Yo sí tengo 3. Tenemos un campo interdisciplinario. Y la antropología, hay una antropología física y una antropología biológica que se preocupó no solo por las identidades, sino por dónde venimos, cómo está estructurada la humanidad, las características del cerebro humano y demás. Y es un campo donde convergen, por eso están en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales todas estas disciplinas. Tenemos estudios en común, tenemos campos en común, y la comunicación pasa por todas ellas. La comunicación de alguna forma tiene que ver con todas ellas. Si estamos hablando de lectores y de consumidores, estamos hablando de las dos formas de persuasión más claras, la publicidad y la propaganda, que ahora se llaman ya mercadotecnia política, marketing, todo, como le quieran poner en algún momento, pero que esencialmente tiene que ver con esto, con la persuasión, las dos formas más intencionadas de comunicación. La información también busca persuadir, pero estas dos formas han ido evolucionando de manera paralela. Quizá la publicidad es más nueva que la propaganda, aunque el comercio existe. Y la psicología se empezó a aplicar a la publicidad por ahí de los años 50. Y fue una preocupación después de la Segunda Guerra Mundial ver cómo se podía vender, cómo se usaba la psicología para convencer a la gente que comprara algo. Se tomó una distancia de la propaganda porque se había votado por el nazismo había hecho a la gente cometer actos que no quería, con esta interpretación muy simplista de lo que podía ser la propaganda. Hubo un distanciamiento de la propaganda, pero hay textos ya clásicos, por ejemplo, toda la aplicación de la teoría de las motivaciones de Ernest Dichter al estudio de la publicidad, a la psicología de la publicidad, marca un periodo importante, porque ahí es buscar qué hay, qué aspiraciones, qué miedos, qué necesidades, le decía Packard, que es uno de los primeros que analizan la publicidad desde ese sentido, decía cuáles son las motivaciones ocultas, cuáles son las necesidades ocultas. Y justo los dos grandes apartados del texto de Packard, que es un texto clásico viejo, si vamos a cómo han evolucionado el estudio de las conciencias de los electores, de los consumidores. Packard tenía dos grandes apartados, cómo se persuade a los consumidores y cómo se persuade a los ciudadanos. Y ahí veía cómo se manipulaba el amor, cómo se manejaba toda la sensación de poder. La gente quiere ser poderosa, la gente quiere que la quieran, la gente desea verse de una determinada manera que a veces no corresponde a lo que uno ve en el espejo. La gente también busca objetos de amor, desea muchas cosas, y esto había que encontrar el elemento de qué resortes mover en la psique de los individuos. Todo este estudio de la teoría de las motivaciones se fue aplicando a la publicidad. En términos de propaganda, cuando Wilhelm Reich escribe La psicología de masas del fascismo, está en el terreno de la psicología, de la economía, de la ciencia política y de la comunicación. Y Reich se pregunta algo inauguralmente en ese texto, que es un análisis sobre el nazismo, sobre el nacionalsocialismo. Dice, ¿por qué la gente, si estaban dadas las condiciones económicas para que votara por el socialismo, acaba votando por la propuesta nacionalsocialista de Hitler?
Y se hace otra pregunta, dice, ¿qué es el origen del planteamiento de la psicología de masas? ¿Por qué? Si no hay que preguntarse, dice, ¿por qué el que tiene hambre roba? Habría que preguntarse por qué el que tiene hambre no roba. ¿Qué factores le están? El otro es muy impulsivo, muy instintivo, muy natural, tiene que sobrevivir, pero en el otro, ¿qué factores ideológicos, morales, religiosos le impiden que robe? Jurídicos, toda una serie de ordenamientos, todo un contexto donde el sujeto está conviviendo con otros que tienen una relación más o menos similar. También, escuchando aquí hablar a Ángel Rubio, yo me acordaba de Lucien Goldman. Lucien Goldman tiene un concepto, tiene un libro que se llama La importancia del concepto de conciencia posible para la comunicación. Y Goldman, partiendo de la comunicación informática, como partieron muchos otros estudiosos de la comunicación, está pensando en qué pasa con las informaciones, por qué no todos entendemos lo que circula a nuestro alrededor, por qué ante la falta de información es muy claro, podemos recibir o no entender. Si aquí entra alguien y nos escribe una serie de símbolos químicos, probablemente solamente Patricia los entienda, pero los demás ya estamos muy lejos de la prepa y de los estudios previos y no alcanza. No, porque tú todo lo sabes. Va a decir, yo sí me acuerdo. Pero si nos ponen aquí la fórmula del sulfato de sodio, del carbono, a lo mejor ya no lo sabemos leer. Igual si nos ponen unas complejas fórmulas de ecuaciones matemáticas. Está en otro lenguaje, no lo vamos a entender. Decía Ángel, con respecto a la saturación de información, igual cuando hay mucha información alrededor, pues ya nos negamos a querer seguir escuchando sobre lo mismo. A ustedes les llegaron llamadas en el último proceso electoral telefónicas que decían, Andrés Manuel López Obrador va a poner a Nestora y esto es terrible, va a darle amnistía a los delincuentes. ¿Les llegaron esos mensajes telefónicos? ¿No los llegaron a escuchar? ¿Les hicieron caso? ¿Por qué no? Y aquí vincúlenlo con la neuropolítica. No me voy a tardar mucho porque sé que hay algunos más. Me voy rapidísimo. Vincúlenlo con la neuropolítica. Las ideas contrarias, también decía Goldman. Alguien que lee La Jornada difícilmente va a querer leer La Razón o La Crónica y viceversa. Pues sí, alguien que es panista difícilmente iba a votar por López Obrador. Y cuando Agnes Heller, hablando ya de vida cotidiana, todo esto pasa en el entorno de la vida cotidiana, que es donde todos vivimos. Cuando Agnes Heller habla de la teoría de las necesidades, acaba hablando de la teoría de las emociones. ¿De qué nos habla la publicidad? Del amor, de la belleza, de lo bueno, de lo sensacional. La publicidad se ha acercado desde hace mucho a la experiencia, a las emociones, pero también podemos decir lo mismo en las campañas políticas. Aquel mensaje clásico de la Margarita, de la niña y la Margarita en la campaña de Johnson para elegirse presidente, donde la niña está en un terreno muy bonito, lleno de verde, lleno de flores, es una niña rubia norteamericana muy bonita y está deshojando la margarita, solamente que en lugar de estar diciendo me quiere, no me quiere, que es el clásico deshojar la margarita, se oye un conteo nuclear que va 10, 9, 8 y es el contrario a Johnson. Es un mensaje que se emite una sola vez. Y lo mismo podemos decir, si nos vamos al terreno de la publicidad, el de Apple, en un Super Bowl, que está rompiendo con el monopolio de IBM y que se remite al universo orwelliano. Está rompiendo el que seamos todos iguales. Y es un mensaje totalmente emotivo que se presenta una sola vez. Y tanto eso, si lo pasamos a los mensajes de acá de México más usuales, el peligro para México de López Obrador en 2006, el billete de 20 pesos que no va a valer lo mismo y que el niño ve en sus manos, que si gana López Obrador, entonces ya no, esos 20 pesos ya no van a ser 20 pesos. El hoy de Fox, que acaba su campaña presidencial, igual con un prado verde, que es el futuro. México en ese momento era 3 de julio, amanece el 3 de julio después de que, es el último spot de la campaña de Fox, antes de que, del día de las, 2, 3 días antes de la veda electoral de que ganen las elecciones.
Pero es ese México que va a amanecer, va a ser un amanecer distinto, va a amanecer con Fox y todo va a cambiar. Y por eso también, si nos trasladamos a ver a López Obrador hoy en día, pues está el principio de la esperanza. La gente esperaría muchas cosas. Y ahí está todo lo que tiene que ver. Lipovetsky ya habla de que hoy estos procesos comunicativos seducen, nos enamoran. Y hablamos de marcas de amor. Y hablamos de fidelidades que van muy vinculadas con el amor. Uno piensa que el amor debe ser eterno, debe ser fiel. Y eso se quiere trasladar a la política y a la publicidad. Me están diciendo aquí que me estoy comiendo el tiempo de los demás, lo cual es cierto. Y nada más acabo con algo que junta mucho esto. Cuando se habla de publicidad de comida chatarra, ustedes saben cuál es. La comida chatarra es grasosa, es sabrosa, dicen. Es grasosa, es salada, es dulce. Y esto se va a los centros neurológicos. Pareciera, y esto a nivel, por eso no estamos tan lejos del neuromarketing, si se los ponen, a la gente se le ilumina el cerebro cuando se tocan unos de esos centros de percepción. Y bueno, tendríamos que hablar de sensaciones, percepciones, pero no me como el tiempo de los demás. Muchas gracias. Tú gritas más fuerte. Me ha pedido la palabra y le cedo la palabra a la maestra Patricia Martínez Torreblanca para que nos haga sus comentarios de la mesa. Me cronometro 5 minutos y empiezo. Gracias por la conferencia. Quiero partir del principio que es una discusión académica en la cual y la neuropolítica es algo que está en ciernes y que como muchas otras técnicas, yo le llamaría, y que enmarca de por sí una teoría o algo así, está sujeta a la confrontación y a muchas cosas que en lugar de limitarla la enriquecen. Y parto desde ese marco. Diría para empezar que los neuropolíticos no debieran de hablar del corazón, porque el corazón es un músculo que bombea sangre. Tendríamos que hablar que el ciudadano piensa con el hipotálamo, porque ese es el de las emociones, no el del corazón. Entonces, deberíamos de partir de un principio médico importante, clarificador, porque si la gente empieza a pensar que siente las emociones con el corazón, tenemos un problema muy grave, porque es con el hipotálamo. A lo mejor no es tan romanceo y no se vende tan padre, pero es el hipotálamo, ¿no? Entonces partiéramos de ese principio claro, anatómico, que nos habla de las emociones. Segundo, se ha hablado mucho acerca de, y más bien dejaría preguntas para que ustedes las reflexionen. El neuromarketing o el marketing político no es lo mismo que la democracia, ¿no? Y la política no es lo mismo que la deliberación pública. Son cosas y son retos con los cuales tiene que dialogar epistémicamente la neuropolítica, porque puede resolver muchas cuestiones del marketing político, de las preferencias, podría ser clivajes transmedia, en cualquiera de los medios que tengamos, pero el problema de la neuropolítica es que tiene axiomáticamente planteado algo. Y el axiomáticamente planteado tiene que ver con el proceso social, porque yo no reacciono igual ante la violación de un niño que un pedrastra. Las reacciones son distintas y además las emociones son temporales. Ustedes no se despiertan de la misma manera siempre. Puede medir muchas cosas, puede tener reacciones y puede ser técnicamente predictiva y a lo mejor cambia un poco la creación de los clivajes para la selección de los representantes en un sistema democrático occidental, ¿no? Que además la neuropolítica situada en un eje espacio-temporal es una cosa en Europa, es una cosa en América Latina y es una cosa muy distinta en los países orientales, porque además las reacciones hacia estímulos no son individuales, jóvenes, son colectivas, ¿no? Entonces, la piedra axiomática que tiene es que tiene dado un espacio social determinado no discutido. Y es ahí donde todavía tiene retos importantes, ¿no? Porque tenemos una reacción, si aquí cachetean a una mujer en el metro, más de 10 saltan. Si la cachetean en Arabia, no pasa nada, seguro se lo merece y algo hizo, ¿no? Entonces, tenemos que partir de confrontar la neuropolítica contra esos espacios de constructo social. Y esos espacios de constructo social incluso están ligados a lo largo de su representación, porque dice la memoria no es individual, también es colectiva.
Y las representaciones simbólicas son en cierta medida individual, pero son en una gran medida, son de significaciones colectivas, ¿no? Entonces, esa discusión epistémica todavía la neuropolítica la tiene que afrontar. Y si esto fuera así y nos gobernásemos por las neuronas espejo, pues hemos fracasado las neuronas espejo, porque no tenemos una conciencia del respeto a la otredad, porque la discusión es filosófica, la discusión no es bioquímica, porque la discusión es social y porque la discusión es ética. No es mi cerebro podrá funcionar como se le dé la gana, ¿no? Y pueden medirlo como se le dé la gana, ¿no? Pero el problema es que todos esos principios axiomáticos son sociales, absolutamente todos, ¿no? Y además, el problema de la medición neuronal es temporal, ¿no? Es un problema temporal, la memoria es colectiva. Y además, la propaganda y la selección de representantes no es la que gobierna. Hay un concepto claro de gobernanza colectiva construido a lo largo de las instituciones de una manera social. Entonces, hay muchos, y no estoy desacreditando la parte de la neuropolítica, estoy abriendo solamente todas aquellas cuestiones con las que epistémicamente tiene que dialogar. Y yo espero que dialogue, yo espero que confronte y yo espero que supere, ¿no? Porque además así empezaron todos los conocimientos innovadores y de frontera, ¿no? Y además la neuropolítica no está ciega a todas estas cosas que tiene que confrontar, ¿no? Pero es muy fácil. Y además entra un problema, y ya me quedan como 20 segundos, entra un problema grave, ¿no? Que es el de la deliberación, y otro problema mucho más grave, que es el de la ética, el de la neuroética. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto? Porque para mí, si yo pongo en redes las cosas, estoy poniendo en el espacio público. Pero el punto es que qué tanto los de la campaña de Peña Nieto de 2011 tenían la capacidad en un anuncio a la entrada del partido de medir mi reacción del iris. Eso forma parte de mi espacio individual. Entonces, tendremos que tener una discusión que es una de las más fuertes que deberá tener la neuropolítica con una cuestión de la neuroética. Y solo estoy abriendo las discusiones epistémicas, teóricas y metodológicas que tendrá que afrontar, como afrontaron todos los epistemes en algún momento, para poder tener un aporte. Y además, si es una ciencia de frontera, sí, sin duda, pero discutámosla para que podamos poder construir sobre estos retos. Para mí, el espacio de lo público, desde mi punto de vista hasta ahorita, situada en este espacio, eje temporal del conocimiento, es un problema social, y el diálogo público es un problema social, y la gobernanza es un problema social, y la neuropolítica sin duda podrá aportar muchos elementos importantes y avanzará de tal manera que podamos construir un episteme transversal entre la neuropolítica y lo que llamaríamos todos los demás el espacio público, ¿no? Gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Martínez Torreblanca. Antes de ceder la palabra, sí quiero hacer una intervención, porque se trata de eso, de confrontar ideas posteriores a la conferencia. El tema de la conferencia no era confrontar perspectivas teóricas ni enfoques, sino dar a conocer el alcance que tiene esta línea de investigación, que ha sido poco auspiciada, y que jamás hemos visto en nuestro plan de estudios una asignatura que se ocupe de comportamiento, neuropolítica, el papel de la psicología incluso, ¿no? No se trata de contrastar o confrontar, ¿sí? No es el tema, pero sí es importante los señalamientos que ha hecho la profesora Martínez Torreblanca sobre uno de los aspectos que es central, relacionar. Me anima porque puede ser justamente uno de los temas próximos, ¿no? Dentro del papel. Esta aproximación a la neuropolítica importaba por justamente el relevo que se suele hacer o el desprecio sin conocer en realidad qué se ha venido investigando, cuál es el papel y cuál puede ser una aproximación sobre cómo interviene en la comunicación política. Me gustaría, ¿quisieras hacer algunos comentarios o le hacemos? No. ¿Sí? Bueno. Bien. Le cedo la palabra. De hecho, quedaba poético decir que los sentimientos están en el corazón. Es muy poético. Y
Y era la forma de indicar mediante un símbolo, evidentemente todos sabemos que el hipotálamo es donde se procesan los sentimientos. Respecto a las dudas, de hecho, el objetivo fundamental de esto, y como dice el doctor Daniel Peña, era fundamentalmente plantear en qué consiste y qué abre una disciplina. Pero nosotros, precisamente en el proyecto de investigación, somos conscientes de la enorme cantidad de aspectos que realmente la neuropolítica tiene que tratar y que para que realmente avance y suponga algo, tiene que solventar todas esas dificultades, todos esos problemas y retos. Y sobre todo uno que ni siquiera he comentado y que he dejado de pasada es fundamentalmente la cuestión de la neuroética. Toda la problemática ética, y de hecho he puesto simplemente una cuestión anecdótica sobre el tema de la vida privada, de la intimidad, etcétera, es una cuestión que realmente, como parece que estamos arrancando con una ciencia de frontera, que insisto que no es nada nueva, pues parece que todo vale, todo está permitido y que cuando empiecen a llegar resultados empezaremos a plantearnos debates. Pero no es así. Es decir, realmente para que se avance en el ámbito de la neuropolítica hay toda una serie de aspectos que la maestra Martínez Torreblanca ha señalado muy bien, que la neuropolítica tiene que solventar, evidentemente. Sí, seguramente. Solo ese comentario. Excelente. Yo quiero aprovechar que hay varios estudiantes, hay estudiantes de ciencia política, ¿eh? Y estudiantes de sociología y demás, en anunciarles que mi pretensión es justamente inaugurar algún programa de buscar asiduamente financiamiento para algún programa de investigación en donde estemos ocupándonos justamente de la confrontación entre este modelo de determinismo de estructuras políticas y sociales y la cuestión del modelo de human agency, ¿no? Agencia humana, ¿sí? Hasta dónde el individuo puede subvertir esas estructuras donde se mueve, valores, normas y creencias que son aprendidas y socializadas. Y justamente el proyecto de tesis que voy a dirigir con Adriana Navarrete Ortiz, quiero que levante la mano, es mi tesista, colaboradora y mi brazo derecho en el proyecto, bueno, mi única colaboradora hasta ahorita. Invito a muchos que tengan interés en hacer su servicio social, en realizar su investigación de tesis o tesinas, si tienen interés y demás, vincularse, si es un pequeño que me voy a conceder, lujo, ¿no? Hacerme mi comercial. La idea es, tenemos mucho interés en esto y sabemos que puede haber inquietudes. Hay un texto de 2010, no es tan antigua la investigación, tan remota, de 2007, que no está editado en ediciones en español, se llama The Affective Effect, el efecto afectividad, ¿sí? Coordinado por Russell y varios investigadores muy serios en materia de investigación empírica. Yo también hago una invitación, no desprecien la investigación empírica. La investigación empírica tiene un valor y hay forma de hacerlo. Y dos, saquémonos de la mente y del corazón, ¿sí? Filias y fobias respecto a enfoques y perspectivas teóricas. Yo creo que llegar y calificar esto como conductismo y etcétera, etcétera, ni siquiera se sabe qué es, pero está atada a atavismos intelectuales, etcétera, etcétera. Y yo creo que si queremos avanzar en el conocimiento, nos tenemos que ocupar y poner a la altura de lo que se está enseñando e investigando en otras latitudes, para no seguir enfrentando el rezago en el que casi siempre nos estamos, la Academia Mexicana, colocando en términos comparativos a otros lugares. Bien, le cedería la palabra a mi colega, el doctor Fernando Martínez Elorriaga, para que nos haga sus comentarios. Pues muchas gracias por la invitación. Celebro que trabajos como el del doctor Ángel Luis Rubio se sumen, ¿verdad?, para darle luz a algo que a veces parece tan complejo y tan difícil de llegar como es el campo de la comunicación política. Cuando hablamos de nuevas formas de hacer política, me parece que pues son nuevas apuestas en las cuales, bueno, pues habría que pensar en algunos elementos que nos pudieran ayudar para, de alguna manera, hacer más claras las investigaciones. Estoy pensando en dos conceptos que incorporaron aquí en el cartel muy atinadamente, y me refiero a la subjetividad y a la tecnología. Cuando pensamos en la tecnología, sabemos que es un concepto que ya lo hemos usado muchos años, inclusive para cuando estudiamos teoría de la comunicación, generalmente nos apoyamos en las transformaciones tecnológicas que han tenido repercusiones en los estudios de la comunicación. Sin embargo, visto desde esta perspectiva,
lo que veo yo es que pudiéramos pensar en estas nuevas tecnologías, pero en un nuevo campo en el cual estoy pensando en las nuevas tecnologías como lo que vienen siendo las nuevas redes sociales, como esas nuevas oportunidades de alguna manera de poder observar procesos de subjetivación política. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Todos ustedes fueron testigos del pasado proceso electoral, de la jornada electoral, donde, si bien, como hace rato mencionaba Ángel Luis Rubio, cuando configuramos un discurso político, generalmente pensamos que este está dirigido principalmente para nuestros aliados, para fortalecer ese punto de vista. Sin embargo, bueno, es importante señalar que el discurso político está orientado, es uno de los, es algo que le da ese toque especial. Es un discurso que está orientado a 3 tipos de destinatarios de manera simultánea, es decir, no solamente a nuestros aliados, sino que constantemente tiene un carácter contestatario, es decir, dirigido a nuestros adversarios. Eso lo vemos siempre en la prensa, cuando a veces el actor político generalmente no solo refiere a aquellos que le aplauden, sino también refiere a aquellos que lo critican, que lo cuestionan, e inclusive a veces hasta utiliza sus mismas palabras sin necesariamente citarlo. Pero también tenemos aquellos destinatarios, ¿verdad?, que están más allá, que podríamos denominarles, como decía Eliseo Verón, para destinatarios, que nos estaríamos refiriendo a aquellos neutrales, a aquellos indecisos, ¿verdad?, a ese universo de indecisos. Y generalmente suele tener la atención de los políticos, porque bueno, pues ellos, si ganamos su afecto, seguramente ganamos hasta una campaña presidencial. Sin embargo, aquí planteamos en este sentido que cuando observamos el proceso electoral pasado, lo que vimos fueron nuevos procesos de subjetivación política en las redes sociales. Es decir, sabemos que nos fuimos involucrando voluntaria o involuntariamente en discusiones. Las redes sociales se convirtieron en un nuevo espacio de enunciación donde era posible observar adhesiones hacia un candidato, hacia el otro, pero además había ahí toda una serie de impacto. Es importante señalar que cuando pensamos en el discurso político no es amistoso, ¿verdad? Es un discurso de confrontación. De ahí que a veces sin querer hasta con nuestros cuates teníamos que expresar posicionamientos, ¿verdad? Es decir, pareciera que muchos participaron en esta contienda electoral. Me parece que las redes sociales fue un nuevo espacio interesante para estudiar, porque nos muestra características de lo que es prácticamente el discurso político. No solamente la confrontación en el terreno de los argumentos, sino también la polémica, donde a veces podríamos acusar a alguien sin argumentos o con argumentos escasos. O sea, bastaba decir algo hacia alguien y para que pudiéramos ver en las redes sociales cómo se podía hacer pedazos en tan solo unos minutos. Entonces, en este sentido, y para cerrar, porque no quiero ser extensivo, es importante señalar que cuando vemos estos nuevos espacios de enunciación que configuran las nuevas tecnologías y que nos dan nuevos procesos de subjetivación política, es importante primero ubicar el cómo. ¿Cómo se da esto? Bueno, pues es importante ubicar cuál es el tipo de intercambio que tenemos en las redes sociales. No todos los tipos de intercambio son de polémica o de confrontación. Sabemos que también hay de negociación, también hay de conciliación. Es importante ubicar quién habla, ¿verdad? Es decir, quién es el sujeto que enuncia, cuál es su identidad, su legitimidad, y eso creo que nos podría ahorrar varias torpezas. Cuando terminó, por ejemplo, el primer debate presidencial, recordarán ustedes que todo el mundo se sentía con autoridad de decir, no, pues ganó Anaya, no, es que ganó tal, no es que ganó tal, y a final de cuentas, pues ninguno le atinaba, porque la producción de ese discurso, digo, si queríamos analizarlo, teníamos que sumar más elementos, que tenía que ver cuál era la legitimidad que tenía cada uno de ellos, ¿no? O cuál era la legitimidad del partido que estaba postulando, o cuál era el tema o la problematización de los temas que se hacían al respecto. Es decir, no podemos aventurarnos a dar un gane, ¿verdad?, en un proceso de controversia, cuando ni siquiera hemos revisado los elementos mínimos que tiene que ver con la identidad del sujeto que habla, y ahí no me estoy refiriendo solamente a las trayectorias académicas, como fue el caso, por ejemplo, de Meade, que tenía una trayectoria quizá intachable, sino también tendríamos que ver que la legitimidad y la identidad se construye a partir de distintas fuentes, ¿verdad? Y es por ello que, bueno, pensar que ese cambio en las identidades no son fijas,
las identidades están cambiando y me parece que eso lo vimos cuando se dio lo del movimiento Yo Soy 132, donde todos teníamos muy bien ubicados chavos de universidad privada, que a veces hasta eran catalogados como chavos que no se metían en la política, que no eran críticas porque pensábamos que la crítica solamente se daba aquí en la universidad, y me parece que el evento o las actividades que ellos realizaron, el activismo político que realizaron, es un ejemplo de cómo podemos concebir un proceso de subjetivación política, cómo un grupo de sujetos se pueden transformar de un momento a otro, es decir, de ser estudiantes del aula a convertirse en grandes activistas, y me parece que esta idea de la tecnología o de las nuevas tecnologías en el terreno de las redes sociales me parece que nos da mucho para estudiar. Con esto cierro. Bueno, mi comentario realmente es muy breve. En primer lugar, quisiera hacer un comentario a la profesora, pero esto es a manera como de chiste, sobre el asunto de los políticos y el corazón. Yo creo que eso también nos viene de Estados Unidos o de alguien de lengua inglesa, porque no sé si ustedes sepan que cuando nosotros, cuando los angloparlantes dicen I'm hard, nosotros lo traducimos lo sé de memoria, ¿no? Entonces, pareciera que ellos sí tienen como más confianza en su corazón y nosotros tenemos bastante claro cómo funciona el asunto de la memoria, ¿no? Pero bueno, el otro asunto es que, pues, agradecerle, por supuesto, al doctor Rubio esta plática, esta conferencia. Ciertamente, en el caso de México, pues es un tema incipiente en el que no encontramos gran literatura al respecto. Sí, podemos tener algo de estudios en lengua hispana, pero particularmente el trabajo que se hace en España. No es el caso de México, pero bueno, tenemos que también valorar mucho este esfuerzo que hace la neuropolítica y en particular los que estudian neuropolítica, que me parece que es un esfuerzo muy en el contexto actual, válido, porque nos está hablando de ese empeño como transdisciplinario, ¿no? O sea, no solamente hablarlo desde la política, sino también tomar cuestiones sobre las neurociencias, la psicología, la antropología, la cultura, y que es, a final de cuentas, el tipo de pensamiento que estamos demandando hoy en día, un pensamiento complejo, ¿no? Entendiendo que las problemáticas que nos aquejan, pues son complejas. A mí el otro punto es que quizás no vengo a compartir certezas, más bien inquietudes y muchas dudas al respecto de este tema de neuropolítica y también con respecto a el tema de tecnopolítica, ¿no? O sea, cómo son palabras, bueno, compuestas y por lo tanto complejas, pero a mí me han surgido como muchas inquietudes a propósito de esto, sobre todo en el sentido de ustedes como estudiantes y que quizás en un futuro se conviertan en investigadores, pensar un poco en que cuando hablamos de neuropolítica y hablamos de tecnopolítica, estamos hablando de campos de conocimiento y que estamos apelando al quehacer científico. Sin embargo, puede tener también una parte como tergiversada, ¿no? Si lo vemos desde el mero punto de vista de, por ejemplo, la política, cómo estudiamos el comportamiento cerebral, ¿no? Si son diferentes la manera en que reacciona el cerebro de una persona de una filiación política o de otra, ¿no? Es decir, sí nos hace falta mucho ese conocimiento, pero también es cierto que tenemos que distinguir el otro aspecto, el aspecto de que como todo conocimiento, y como sabemos hoy en día más que nunca, el conocimiento se pretende que sea aplicado, se pretende que sea útil. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos aplicar nosotros el conocimiento sobre neuropolítica? No lo sé, pero sí me queda claro que el componente ético es fundamental. Si no, terminamos haciendo cosas como las que se ofertan mucho. Acabo de leer un artículo sobre neuromarketing político. En España me parece que hay empresas que ofertan el desarrollo de campañas políticas a partir de estudios en neuropolítica. Y entonces ellos dicen, bueno, nosotros te diseñamos el discurso perfecto que te pueda accionar el botón del voto, ¿no? Por ejemplo.
para que tú tengas asegurados a tus votantes, igual que el neuromarketing, para que tú tengas asegurada una compra. Entonces, en ese sentido, si nosotros no lo atravesamos por la parte de la ética, pues definitivamente vamos a tener un conocimiento, ¿cómo se dice? Parcializado, ¿no? Subjetivo, etcétera. El otro asunto es el de la tecnopolítica. Y yo de verdad que los invito a que busquen el concepto de tecnopolítica, porque más allá de lo que nosotros podemos pensar que es ser activo en redes sociales y ver circular contenidos políticos en las redes y en las páginas web y en todos los memes, todos los medios digitales, en realidad la tecnopolítica se está refiriendo a si esta, digamos, organización política que se da a través de estos medios digitales, siempre y cuando trasciendan más allá de los medios digitales. Es decir, si ustedes creen que por hacer un comentario, ¿no?, a un video de YouTube o por hacer un comentario a un meme que subieron, están haciendo tecnopolítica, bueno, estamos completamente equivocados. Y nuevamente tenemos que apelar a la parte del conocimiento y a la parte ética, si de verdad queremos que esto se convierta en una herramienta para hacer avanzar el conocimiento, ¿no?, tanto desde el aspecto de la tecnopolítica como desde el aspecto de la neuropolítica. Y entonces, pues por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias.